Mesa Central. Ya, 11 de la mañana con 2 minutos y estamos acá en la pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 Radio y todas nuestras plataformas, con Tele 13 en vivo también haciendo esta edición de Mesa Central. Y nuestros primeros invitados, ya los mencionábamos en la introducción, Joaquín Lavín, exalcalde de Las Condes. Joaquín, muchísimas gracias por la gentileza. Hace tiempo que no venía, ¿eh? Así que muchas gracias por venir. Y don Alberto Mayol, que también hace más tiempo porque estaba viviendo en España. No sé cómo estás, Alberto. Muchísimas gracias por estar acá esta mañana. Mire, la presentación que tengo en el prompter dice Joaquín Lavín, exalcalde de Las Condes, Alberto Mayol, sociólogo. Pero hay tantas otras cosas que podrían definirlo. Los dos han sido candidatos presidenciales, participan del debate público hace mucho tiempo y ahora andan en gira. Es una especie como de Mayol y Lavín en gira. ¿Cómo pasó esto? Mira, esto pasó porque, hace tiempo yo vengo investigando un poco en la parte económica las posibilidades de Chile hoy día ante un mundo que está luchando contra el cambio climático. Conversamos de eso la última vez. De eso hablamos. Sí, o sea, en el fondo, el punto es el siguiente. Chile está viviendo un momento que podría ser estelar. Tiene exactamente lo que el mundo necesita y demanda en este minuto. Tiene lo que el mundo está dispuesto a pagar altos precios por eso. Tiene cobre, tiene litio, tiene energía solar, tiene energía eólica, tiene hidrógeno verde, tiene combustibles verdes. Pero, sin embargo, Chile está parado. Tenemos un riesgo alto de farrearnos la oportunidad y la razón de ese entrampamiento básicamente es político, una polarización extrema, un debate estéril. Entonces, realmente lo que nosotros queríamos era primero plantear esto, que la gente se diera cuenta de lo que estaba pasando y tratar de ver cómo destrabarlo. Y para hacer este planteamiento creo que lo lógico era hacerlo con alguien que piense totalmente distinto a mí. Que estuvieran en las antípodas. Prácticamente en las antípodas. Entonces ahí yo contacté a Alberto, lo había conocido en un programa de un canal amigo, como se dice, que habíamos sido panelistas un año, aunque peleábamos harto. Y él había sido candidato presidencial del Frente Amplio, yo había sido candidato presidencial de la UDI, él es de una generación mucho más joven que la mía. Entonces, si dos personas... más joven. Por ahí. Si dos personas tan distintas podían ponerse de acuerdo. Un trabajo que empezamos a hacer en el mes de abril. Podían ponerse de acuerdo, como que uno puede decir, Chile tiene posibilidades, porque si dos personas tan distintas al final se ponen de acuerdo en algo, ¿por qué no Chile podría ponerse de acuerdo en algo? Ensayemos, ¿en qué están de acuerdo Mayol y Lavín? O sea, lo primero que... Lo importante de esto primero es que fue un trabajo. Entonces, cuando tú te pones a trabajar, empiezas efectivamente a encontrar cosas que son más o menos obvias. O sea, efectivamente Chile tiene una gran oportunidad. Bloomberg dice que es el primer país del mundo con el potencial para energías limpias. El año 2050... O sea, el país que tiene más potencial en el mundo. En el mundo. ¿Ya? Y resulta que hay que descarbonizar el mundo, y descarbonizar el mundo significa que países como Arabia Saudita, Qatar, qué sé yo, Irak, Irán, que tienen mucho petróleo, eso no va a ser un recurso relevante de aquí a 30 o 40 años más, o quizás antes. Si Naciones Unidas logra el objetivo que se ha planteado al 2050, que está a la vuelta de la esquina, eso hay que reemplazar esa energía por energías limpias. Y entonces el principal país del mundo con potencial debiera tener un futuro bastante bueno. Y debería estar trabajando en eso. Y deberíamos estar trabajando sobre eso en circunstancias que el punto peak del precio del litio ocurrió el año pasado. O sea, ya ocurrió. Y nosotros no estamos siendo capaces, y básicamente porque no hemos tenido la capacidad estratégica como país. Y política. Y política, es que lo que pasa es que esa es otra coincidencia, digamos. La estratégica deriva de lo político, porque obviamente son las élites políticas las que tienen que ser capaces de trabajar en aquello y entender que el calentamiento global no era el problema solamente de las marejadas en los puertos, del cambio climático, sino que esto también arrastraba elementos que podrían significar una oportunidad para Chile. Eso se había leído muy poco y se había trabajado nada. Nada es un decir, pero casi nada. No está en la agenda cotidiana del sistema político ver cómo entramos en esta oportunidad, temas de transferencia tecnológica en la educación, los temas que están asociados, la calidad de la política pública. Y en medio de eso dijimos, bueno, en realidad en esto evidentemente hay muchas cosas que podemos tener diferencia en cómo se administra la educación, pero sabemos que la educación tiene que tener una pata importante para esta dimensión, que es aplicada, y también una pata importante para la capacidad de adaptación de las personas a distintos entornos laborales, dado los cambios tecnológicos a nivel mundial, que van a significar que en realidad no sabemos si lo que estamos estudiando va a ser lo que va a existir como trabajo, y por lo tanto tenemos que tener flexibilidad. Entonces, hay una serie de cosas que hay que empezar a entrar y son importantes. O sea, lo que hay que hacer, Joaquín, es de alguna manera priorizar los problemas, ¿sabes? Por ejemplo, a propósito de la educación, prioricemos las cosas. ¿Qué es lo que le vamos a enseñar a los niños primero? Y después vemos cómo se administra esa educación, cómo se provee. Algo así, ¿no? Exacto, tiene que haber una lógica de diálogo. Nosotros planteamos tres cosas. Que haya una tregua, que haya un relato compartido,
que este relato que estamos hablando aquí, de cómo Chile puede, entre comillas, ayudar significativamente al mundo en su descarbonización y a su vez aprovechar ese momento. Y luego de eso, ya que empecemos a ver concretamente, tema por tema, en qué estamos de acuerdo. Es claro, lo que llamamos un nuevo, de acuerdo a ese relato, un nuevo digamos, pacto social. Porque Ya. en el fondo se da la paradoja que Chile obviamente ha pasado también en los antiguos tiempos o hace algunas décadas atrás malos momentos económicos. Pero esos malos momentos económicos coinciden cuando el precio del cobre, que era entre comillas el sueldo de Chile, estaba a $1, era bajo, pero resulta que hoy día el precio del cobre está a $4, resulta que no tenemos un sueldo de Chile, tenemos 2 sueldos de Chile, Claro. el cobre y el litio, tenemos la energía renovable y no está pasando nada. Entonces ese es el punto. Y no está pasando nada, y ahí también estuvimos de acuerdo, porque a ver, la política dura en todas partes. La conocemos en Estados Unidos, la hemos vivido en el caso de España, pero claro, son países con un nivel de desarrollo mucho mayor que el nuestro. Entonces, la tragedia nuestra es que la conflictividad política y la polarización tan alta llega en un minuto en que Chile todavía no ha dado el salto al desarrollo. Y más aún, necesita esos consensos básicos para darlo. ¿Y esa polarización, Alberto, de dónde viene? ¿Por qué se produjo? Se produce porque el sistema político no fue capaz de dar respuestas adecuadas a los problemas que se fueron planteando. Entramos en una espiral de una dinámica en la cual había que buscar cosas nuevas, pero esas cosas nuevas no funcionaban. Entonces, la capacidad de respuesta política es lo fundamental. Cuando tú tienes una crisis, por ejemplo, el emblema de todo esto en términos de política pública fue el Transantiago. O sea, un problema grande que tenías que resolver, se toma la decisión de resolverlo y no se logra resolver, y por ahorrarte una X cantidad de plata, gastas 6, 7 veces más, concurrente en el tiempo, para siempre. ¿Ya? Y generas un fenómeno de evasión que viene a representar además el problema sociopolítico de fondo, y estás convencido que el problema no es sociopolítico, pero resulta que los datos indican que sí. Y la evasión termina en el evade, estallido social, y entonces es evidente. Claro, luego, esa concatenación es evidente. Entonces pasan más de una década y recién dice, vaya, parece, que eso es típico de las crisis en política, parece que me acabo de enterar de que el problema existía. Bueno, esa incapacidad derivó en una necesidad de respuesta. Y incapacidad, perdona, que es sistémica, que es digamos, sistémica. de todos. No. Y que el sistema político no fue capaz de resolver con distintos gobiernos de distintos signos, y ahora está probando fuera de la caja existente originalmente, con un gobierno de... Esto es lo que hubiese ocurrido en España si hubiese ganado Podemos, digamos. Claro. ¿Ya? Y ahora está apostando a Vox. ¿Ya? Entonces, en España el centro político, por derecha y por izquierda, logró defender su posición. Estuvieron peligrando, pero lograron defender su posición. Aquí no, se les rompió. Y por eso está gobernando Gabriel Boric, pero en rigor, hoy día, quien tiene la pelota en la mano ya no es el gobierno de Gabriel Boric, sino que es José Antonio Kast con el tema constituyente. Entonces, ya ocurrió eso. Entonces, digamos, estamos jugando un partido que es muy distinto, y para eso hay que tener capacidad de respuesta. Y esa capacidad de respuesta todavía no están. Entonces, la pregunta es, ¿qué viene después de que fracase eventualmente el siguiente proceso? ¿Ya? No solamente me refiero a lo constitucional, sino que al proceso completo de una élite que tiene que entregar respuestas. Si las élites da lo mismo quién sea. ¿Qué pasa si después de este gobierno y del siguiente todavía no pasa nada? No, por decirlo así, ¿no? Y antes, porque en realidad, efectivamente, si tienes esta oportunidad que estamos hablando, si Claro. llegas a esperar 7 años, tampoco hay 7 años de no hay 7 años de delante. oportunidad. Claro, ¿y cómo se sale entonces de ese, cómo se mejora el sistema de modo que esta oportunidad se pueda aprovechar, Joaquín? Claro, lo que pasa es que ha habido, en el fondo, lo que menciona Alberto, ha habido un péndulo. Oye, Bachelet 1, Piñera 1. Nos vamos desilusionando. No me gustó, Piñera 1. No me gustó, Bachelet 2. No me gustó, Piñera 2. No me gustó, Boric. Muy rápidamente. No me gustó. ¿Quién quiere que escriba la Constitución? Republicano. Claro, si hubiéramos elegido presidente el 7 de mayo sería Kast. Exactamente, Kast. Y hay un riesgo alto, porque veo la encuesta, que puede que diga también la gente, no me gustó. Y ahí el péndulo como que se va a volver loco, digamos, porque en el fondo el péndulo va entre lo viejo, Bachelet, Piñera, y después fue a lo nuevo. Bueno, ¿qué hay de nuevo? Boric, Kast. Y si se sigue desilusionando, estamos como replicando en el tiempo esta polarización, y esta polarización no nos deja avanzar. Por ejemplo, algunas personas me dicen a mí, oye, tú estás proponiendo una tregua. Pero resulta que la gente más de derecha me dice, bueno, pero si nosotros vamos ganando. Es como si tú estás a punto de noquear al adversario y dices, paren la pelea, tregua. ¿Para qué?
Bueno, porque resulta que estamos replicando lo mismo que le pasó a Piñera con el Frente Amplio, le está pasando ahora a Boric con nosotros, y cuando nosotros lleguemos nos va a pasar lo mismo, porque es lo mismo, es la misma dinámica. O sea, una ilusión que van ganando en el fondo. Exactamente. Una cosa es ganar y otra cosa después es gobernar y hacer lo que hay que hacer en Chile. Entonces, es el momento, aunque parezca contraintuitivo, aunque yo sé que cruzar la frontera, bueno, es un riesgo, están todos los adjetivos, traidor, cómo es posible que converses con esta persona, pero si eso es lo que se necesita en Chile, es parar la pelota, hacer una tregua y decir, mira la oportunidad que tenemos gigantesca, ok, conversemos, pero conversemos no solo de, oye, a ver, ya, conversemos, juntémonos, Chile vamos, presidente Boric, ya, ok, ¿cuántos puntos quieren subir los impuestos? Del 6%, ¿cuánto va para allá? Ese no es el diálogo, tiene que ir desde el principio, oye, hoy día Chile, la posibilidad que tiene, ok, los proyectos que hay que avanzar, ¿por qué está parado este proyecto? ¿Por qué este otro? Hagámoslo. Educación. Nos vamos a poner de acuerdo, pero Alberto nos pusimos de acuerdo. Que era ministro de los colegios, llevamos 20 años en eso. Ya, ahora lo va a administrar el Estado de nuevo. No peleemos más, no discutamos más. Preocupémonos de cómo los niños aprenden. ¿Tienen que aprender inglés? ¿Tienen que aprender alfabetización digital? Sí, ok, listo. En eso vamos a estar de acuerdo. Infraestructura. ¿Qué? ¿Necesitamos puertos, aeropuertos? ¿Necesitamos lo que estamos viviendo en el Maule? ¿Necesitamos mejor infraestructura? ¿Tendremos que hacer concesiones? Hagámoslas. O sea, hagamos un diálogo amplio sobre las cosas que realmente Chile necesita. ¿Y eso es posible, Alberto? Porque el diálogo hoy día, tiene razón Joaquín, digamos, el diálogo hoy día es como más bien chato respecto de cómo nos dividimos un 6% que todavía no tenemos a propósito. Es muy difícil, pero todo se ha hecho en política en la historia. O sea, en medio de la crisis entre Estados Unidos y Moscú estaba la China de Mao. Y llega Deng Xiaoping y dice, mira, no importa el color del gato, lo que importa es que coma ratones. Chile hoy día no puede salir de... Hay una base de pragmatismo mínimo. Tú te paras en aquello que eres fuerte, no te paras en aquello que eres débil. ¿Ya? Nosotros tenemos hoy día una gran oportunidad. En el medio del triángulo del litio, ¿ya? Solo hay una universidad muy fuerte en ingenierías que funciona dentro del triángulo del litio. Y esa es la universidad chilena. El país que tiene puertos más cercanos al triángulo del litio es Chile. Argentina va a entrar en una situación, pase lo que pase ya, de crisis constante. Por tanto, la mayor parte de los inversionistas pueden estar tentados en la facilidad de llegada, pero con una mirada a 5 años plazo van a decir, bueno, pero esto no es tan simple. ¿Ya? Bolivia tiene cambios de gobierno y un problema estructural. Tenemos una oportunidad que tenemos que ser capaces de pararnos donde somos fuertes. Yo voy a una reunión, trato de hablar de los temas en los que soy fuerte, no trato de hablar de los temas donde soy débil. Claro. Ahora, ya, pero ahí es donde, y no es la idea entrar en la coyuntura menor, pero da la impresión de que el gobierno se pasó un año preocupado de quién era el litio y quién administraba el litio, sí, en vez de estar preocupado de estas cosas, digamos. Por supuesto. O sea, faltó pragmatismo, digamos. Faltó pragmatismo, y se hizo algo que todavía está en construcción, pero todavía, como está en construcción, tenemos la oportunidad de llenarlo de sentido. Yeah. Y eso también es una oportunidad. O sea, a ver, los gobiernos, si el año pasado fue el año con mejor precio del litio, eso... No hubo un estudio, ¿hay algún informe en algún ministerio en Chile hecho hace 5, 10, 15 años que haya hecho una predicción respecto al precio del litio eventual? ¿Tenemos ese informe? Hay 3 o 4 informes, porque un informe no es suficiente. O sea, a mí me han contratado empresas internacionales para hacer un informe y mientras me dicen, no, estamos contratando a 4 personas de distintas partes del mundo. Y sobre otro país nada que ver. Claro, entonces, esa es la mejor práctica. Quieren tener una visión. No, la información la tienen. La visión es lo que les importa. Bueno, eso es lo que en el fondo tenemos que hacer. Tenemos que decir, oye, a ver, aquí las responsabilidades son compartidas. Evidentemente, pero además ya no es el punto de ver quién es el responsable. Eso va a ocurrir en la conversación probablemente. Sí, tarde o temprano, digamos. Pero, claro. Pero por lo menos dediquémosle al 60% del tiempo a las políticas públicas. Entonces, ese pragmatismo que falta, que aparentemente falta en el gobierno, también falta en la derecha, porque en la derecha, como dices tú, Joaquín, dicen, vamos ganando para que vamos a parar el partido, digamos. O sea, eso también es falta de pragmatismo, en un sentido, digamos. Yo creo que falta en los dos lados, porque evidentemente la visión hiper cortoplacista. Hoy día, hablando en términos de los estímulos, de las redes sociales, de lo económico, se habla de la economía de la atención. Una persona está sujeta a tantos estímulos de todos lados, televisión, redes sociales, qué sé yo, que las personas que captan la atención
de las personas son los que son muy radicales, los que son muy fuertes, los que son muy violentos, los que dicen la frase la cuña más fuerte. Más estentoria. Pero claro, Javier Milei, digamos. Bueno, por ejemplo, pero hay otro en el mundo. Donald Trump también es un maestro en esto, entre otros, digamos. Pero claro, con esa foto policial que se toma. Eso lleva, fruto además de los algoritmos, a una creciente polarización. Y eso nos impide juntarnos. Entonces, tiene que haber este diálogo. Yo sé que en el corto plazo la gente puede decir, bueno, pero ¿para qué si vamos ganando? Entonces no hagamos ningún diálogo. Es que después te va a pasar lo mismo. Y pensemos en Chile. Chile lleva parado más de una década en este minuto. Y una cosa a mencionar, que nosotros planteamos también que tiene que haber una relación directa entre las personas y las riquezas que Chile tiene hoy día. ¿En qué sentido? De que hay gente que puede decir, oye ya, ok, el litio, pero el litio, ¿en qué me va o me viene a mí? No, es que el litio tiene muy buen precio y resulta que el Estado va a recaudar mucho dinero y lo va a gastar en lo social. Entonces hay gente que dice, y nos ha tocado, no creo en el Estado. Estamos en un minuto, digamos, en que la gente desconfía porque el Estado, porque va a botar la plata, la va a perder, no me va a llegar. Entonces estamos planteando un dividendo ciudadano. O sea, en el fondo que haya una política pública nueva con un fondo al estilo de lo que ocurre en otras partes como Alaska con su fondo del petróleo, ¿ya? O Noruega con su fondo de pensiones, ¿ya? En que un porcentaje de los recursos que genera esta riqueza, cobre, litio, viento, sol, desierto que se pueda regar en el futuro, hidrógeno verde, combustible verde, un porcentaje de eso vaya a un fondo que llegue directamente a los ciudadanos. Y que se reparta. Que se reparta. Así como un voucher. Exactamente, ¿Sí? que se salga del Estado. Es que las estrategias tienen que ser múltiples. Efectivamente, hoy día la gente no confía en que el dinero público le está llegando. Y venimos de... con el caso convenio. Y venimos además de una situación en la cual se entregó mucho dinero directo a los bolsillos de los hogares, y eso produce una sensación de que entonces lo que venga no va a tener mucho peso. Bueno, es importante que se note. O sea, cuando uno crea una universidad nueva, por ejemplo, muchas veces van y usan edificios antiguos. Y claro, pero la gente no lo ve, no ve una universidad nueva. Claro. Entonces es muy difícil, tienes que ser capaz de interactuar en ese sentido. El dividendo ciudadano ¿ya? Es un tema que tiene que ver con eso, con decir, mire, sí, efectivamente aquí está, aquí existe. Pero eso también tiene que estar asociado a la calidad de las políticas públicas. El apoyo directo, lo que no puede ser es este juego que hemos estado en el cual está centrado en una competencia en la cual merma, no puede ser que todo se pueda decidir simplemente en esta lógica de que me llega la plata y yo veo qué hago con ella. No, también tiene que haber una calidad de políticas públicas. Lo que pasa es que las políticas públicas, así como han estado funcionando, como han estado diseñadas, como se ha calculado mal los costos, bueno, obviamente hay desconfianza, pero la calidad de políticas públicas es central para que esto funcione. Oye, tenemos que ir a un corte, pero seguimos con la conversación con Alberto Mayol y con Joaquín Lavín. Estamos haciendo esta edición de Mesa Central acá en Canal 13, por cierto, en simultáneo con T13 Radio y con todas nuestras plataformas. También con nuestros auspiciadores. ¿Necesitas comprar o vender maquinaria? Ingresa a B-Market, el marketplace líder en maquinaria y camiones de Latinoamérica. Una gran vitrina donde puedes negociar, reservar y pagar en línea. Compra seguro y vende con confianza en bmarket.com. Hacemos una pausa y regresamos de inmediato con Joaquín Lavín, con Alberto Mayol en esta edición de Mesa Central. Hoy en Conversaciones con la Historia, el expresidente Sebastián Piñera. Más adelante acá en Mesa Central. La pausa. Y hoy en la noche, después de Tele 13 Central, acá en el 13. Acá en el 13 hacemos Mesa Central en todas nuestras plataformas, en simultáneo con Tele 13 Radio y con nuestros auspiciadores. No pierdas más el tiempo y cámbiate hoy a RexMás, el mejor software de remuneraciones de Chile. Cambiarse a RexMás es un proceso rápido, fluido y fácil. Y la competencia, ¿hace cuánto te tiene esperando? En RexMás trabajan comprometidos con entregar el mejor servicio y te acompañan respondiendo tus dudas en todos sus canales de contacto. Conoce más en rexmas.com. Nuestro panel de hoy con Joaquín Lavín y con Alberto Mayol, que andan tratando de evangelizar, perdón la referencia religiosa, pero tratando de evangelizar sobre el futuro del país. Y el país parece, o la política más bien parece, estar obsesionada con el pasado. Esta semana la Cámara de Diputados tuvo una discusión sobre la declaración del 22 de agosto del 73, Joaquín, con groserías e improperios incluidos. Mira, lo encuentro... Eso está al otro lado de ustedes, digamos. Totalmente la antípoda de lo que nosotros estamos tratando de hacer aquí. O sea, la conversión que Chile tiene que tener, primero además me parece que es absurdo plantear ese tema, es además tratar de refregar las heridas, como se dice, cuando Chile tiene que sanar las heridas. El contraste con lo que está pasando hoy día en Chile, con el tema de las inundaciones y la Cámara de Diputados preocupado de eso, es total. Entonces esto en el fondo contribuye a este péndulo que la gente dice ya, oye, ¿a dónde voy a mirar? Lo que hay que hacer es
No qué pasó hace 50 años. Lo que hay que hacer es cómo va a estar Chile situado de aquí a los próximos 50 años y cuál va a ser la trayectoria que vamos a tener. Esa es la conversación que nosotros queremos introducir en Chile. Ahora, para esa conversación, probablemente, Alberto, el gobierno tenga que salir de sus propios dilemas, de sus propios fantasmas, ¿no? Por supuesto, pero... ¿Y cómo lo hace? ¿Tú conoces bien a esta generación, digamos? Sí, pero más que la generación, o sea, al final es lograr un día decir, mira, a ver, momento, está la disputa política, la referencia política del día a día, pero aquí hay cosas que hay que empezar a avanzar, hay que profundizar en ellas porque son desafíos fundamentales. O sea, si el gobierno va a ser evaluado por gobernar, no va a ser evaluado por ser o no ser, hay un porcentaje de la población que lo va a evaluar por ser de izquierda o por ser esto o por ser lo otro. Si es suficientemente de izquierda no, o no. No, eso va a ser un fragmento muy pequeño de la población. Va a ser evaluado por gobernar. Las personas quieren sentir que hay una certeza. Si tú entregas un mapa a un país y le dices, mire, están todas estas oportunidades abiertas, vamos para allá, estamos conscientes de eso y vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, la gente va a decir, mira, quizás funcione, y con el quizás ya te sirve. En una crisis de legitimidad como la que tenemos, el quizás es una buena noticia. Hace 25 años era una mala noticia el quizás. No. Hoy día es una buena noticia. Entonces, tenemos premiar a los que están viendo esto. Ponemos un caso de un liceo en Paillaco. El liceo en Paillaco, hace varios años atrás, 2017, vio esto de la energía renovable. Pidió plata, hizo un acuerdo con el MIT para poder saber qué tenían que hacer. ¿Ya? Le hicieron el proyecto, le financiaron el proyecto una fundación. ¿Ya? Construyeron una planta solar y eólica para simulación. ¿En el liceo? En el liceo, la mejor de Latinoamérica. Y le pidieron al ministerio que les reconociera la mención en energías renovables y no en eléctrico. ¿Ya? Porque se entiende para un empleador que eléctrico es otra cosa. El que arregla los enchufes, los artefactos. Porque es un liceo técnico. Un liceo técnico. Entonces le piden eso. La mención para el título del... Y le dicen que no. Entonces le dicen, ¿y cuándo podemos volver a pedirlo? Tienen que pasar 5 años. Entonces lo piden en el 2022, ¿ya? Y estaban esperando la respuesta. Oye, paréntesis, en los rankings de las 10 carreras que más la llevan en el futuro cercano, o sea, ya este año, aparece reparadores de turbinas eólicas y de paneles solares. Reparadores, porque nadie sabe repararlo. O sea, se necesita. Exactamente, así como hacen los mecánicos de auto eléctricos. Y esa mención no se la reconocen a ese debes tener ahí 20, 30 muchachos que saben hacer un trabajo que en Chile sabrán hacer 100 personas, cuando mucho. Claro. ¿Ya? Y resulta que es un trabajo de punta para el futuro. Y el Estado no se lo está reconociendo. Y no se lo reconoces. Cuando los CFT, que son la línea siguiente, tienen la mención. Pero ponle que Gabriel Boric los invita a ustedes a la moneda y se convence de esto y dice y adopta este relato. Javier Macaya, Francisco Chaguano, quien salga como presidente de la Renovación Nacional, ¿los va a pescar? ¿Va a recoger ese guante? Mira, mi impresión es que sí. A ver, esto de evangelizar... Tiene harta fea. No. A personas como Javier Macaya las conozco. Yo creo que sí. Pero evangelizar significa dar a conocer esto a la gente. Para que sea la propia gente la que finalmente le diga a los que están hoy día tomando las decisiones políticas, córtenla, aprovechemos la oportunidad, conversen. Te voy a decir una cosa, Iván. ¿Qué mejor relato, presidente Boric, qué mejor relato para un presidente joven que decir, mira... Ok, el mundo está viviendo una gran amenaza, el calentamiento global. Chile va a ser el país que más va a ayudar al mundo a enfrentar el calentamiento global. En la pasada de eso, vamos a aprovechar esos buenos precios y vamos a transformar nuestra economía en una economía limpia, en una economía verde. Ese es un relato maravilloso. Y sin embargo, eso hoy día no está pasando. Pues nadie lo está diciendo. No está pasando. O sea, salvo ustedes, digamos. Claro, o sea, yo de repente lo escucho así, pero después inmediatamente ya viene otro tema. Y los proyectos hoy día están parados. Y las empresas que quieren invertir grandes recursos en esos proyectos están mirando a Texas, están mirando a Australia, porque aquí está parado. Chile tiene un mineral extrañísimo, pero que es clave en el calentamiento global, que se llama tierras raras. Raras. Son 17 elementos que tienen propiedades magnéticas, imanes. Y la autoridad ambiental les suspendió. Exactamente, y que al ponerlo en los motores de los autos eléctricos, la aceleración del Tesla de 0 a 100 en, 4 o 5 segundos, es por las tierras raras. Tierras raras hay 15 kilómetros al norte de Concepción. Ese proyecto hoy día fue sacado del sistema de impacto ambiental. Y esa empresa, que es una empresa canadiense, en que fue Mario Marcel al Chile Day por primera vez en Canadá, está diciendo, bueno, lo vamos a tener que ir a hacer en otra parte. Entonces, esas son las cosas que no pueden pasar. Obviamente que hay que conciliar crecimiento con medio ambiente, pero no puede ser que no hagamos nada. La orden presidencial hacia abajo tiene que ser que salga el proyecto, exíjanle todo, pero que se haga, porque se crea empleo. Chile hoy día está en una situación económica muy difícil, a la gente no le alcanza, hay desempleo, y tenemos todo ahí.
¿Y qué le pasa al gobierno? ¿Está inane, está como groggy o hay sobreideologización? No, yo creo que transformar en general es un desafío mucho mayor. O sea, ¿que sería difícil para cualquiera? O sea, es muy difícil salir de la mirada normal y entrar a algo innovador. Entonces la innovación tiene dos riesgos. Uno es que estés muy cerca de lo normal y por tanto no es innovación realmente. Y el otro riesgo es que estés muy lejos de lo normal, por tanto no es comprensible y no se puede avanzar hacia allá. ¿Ya? Los dos son riesgos que se han vivido en el Chile en el último tiempo. ¿Ya? La innovación que finalmente no es tal, ¿ya? Y la superinnovación que no se entiende lo que están diciendo. Ni saben lo que están diciendo porque está tan lejos del marco cultural vigente. Entonces tú tienes que ser capaz de empujar en una cierta distancia. Y para eso necesitas profundización. Pero si tú te metes en la refriega, ¿ya? O sea, este es el error de considerar que la contingencia es más importante que el proyecto. Tú tienes que tener uno, y eso te está pasando todo el sistema político. Yo no tengo ninguna visión de que este error de esta generación, hay otros elementos de inexperiencia que pueden ser particulares, pero los errores se cometieron también en los gobiernos anteriores. Entonces, esa mirada corta, o sea, Chile, lo que hablábamos, en Chile hay chilenos en China, hay 700 inscritos en el consulado. ¿En todo China? En todo China. ¿Ya? Chilenos estudiando en Estados Unidos, solo el 2022, ¿ya? Fueron 3.000 personas. ¿Ya? Entonces la correlación entre una cosa y la otra no tiene nada que ver cuando son dos países que nosotros necesitamos tener relaciones. China puso acá a un embajador que era de gran importancia para los chinos. ¿Ya? O sea, preferente. Chubú era un tipo muy importante. Y nosotros lo tratamos como el embajador de China, pero no entendimos el mensaje. Lo está mandando a alguien importante. Lo está mandando a alguien súper importante. Entonces, y si se entendió, finalmente no se logró lograr armar. Todo esto es un trabajo de tiempo donde necesitamos relaciones exteriores, educación, tecnología, necesitamos innovación, necesitamos inversión, necesitamos buenas reglas medioambientales claras, con anchos de banda pequeños para que no lleguen proyectos que se te puedan rechazar, para que el que llegue sea ticket y punto. Y se necesita un montonazo de convicción, que es la que ustedes tienen ya. Última vuelta, un último mensaje, Joaquín. Yo diría que en este momento lo que hay que hacer es que, primero, la oposición tiene que decir, sí, estoy dispuesto a conversar. Eso hay que hacerlo. Y segundo... no está muy en esa línea. Bueno, por eso, pero es lo que yo te digo. Sí, estoy dispuesto a conversar. Y segundo, el gobierno tiene que abrir la conversación. No puede ser que la conversación sea solamente estos dos temas, subir impuestos o el 6%. Tiene que ser mucho más amplio, tiene que ser esta estrategia de desarrollo y lo concreto. A ver cuáles son los proyectos que se van a hacer, en seguridad qué es lo que vamos a hacer, en educación qué es lo que vamos a hacer. Y vamos a los mínimos comunes. No seamos maximalistas, tenemos que estar de acuerdo en todo. No, ok, tú estás en desacuerdo en esto, yo estoy en desacuerdo en esto. ¿En esto estamos de acuerdo? Sí. Oye, ¿es clave que nuestros niños en el futuro hablen inglés? Sí, hagámoslo. ¿Es clave que sepan lo digital? Sí, hagámoslo. Que no lo estemos no haciendo. nos movemos más. Oye, los colegios los administra ya el que sea, ahora los tiene el Estado de nuevo. Bueno, ok, pero el aprendizaje es lo que importa. Entonces, eso es lo que hay que hacer hoy día. Alberto Mayor, una última. Cuando uno está en crisis, tiene que actuar rápido y perfecto. Chuta. Bueno, cuando se estaba saliendo el riñigüe para el 60, ¿ya? Tenías que hacerlo rápido, no tenías tiempo para preguntarle a los expertos. Tenías que hacerlo bien. Nosotros estamos en crisis y tenemos que actuar rápido y perfecto. Y para eso tenemos que organizarnos muy claramente con una orientación. Tenemos que ser capaces de tener, sobre cada decisión, sobre cada escritorio donde hay una decisión, tienen que haber los informes suficientes para tomar bien esa decisión. ¿Ya? Esos informes para el gobierno, para las empresas, tienen que estar sobre la mesa. Entonces, cuando hablamos de calentamiento global, no hablamos solamente de cosas que están allí como donde vamos a ser víctimas, también tenemos posibilidades de aprender a entender qué se nos abre. O sea, todo tiene su doble mirada, ese doble clic es lo que hace falta y Chile en ese sentido ha estado débil y tenemos que fortalecernos rápido porque tenemos una capacidad institucional que nos sostiene y que puede permitir entonces que lleguemos a un futuro bastante mejor. Con Alberto Mayol y con Joaquín Lavín en esta primera parte de Mesa Central, les agradezco muchísimo. Muchas gracias. Y además les encontré razón prácticamente en todo, así que ojalá que les vaya bien. Joaquín Lavín. Joaquín, Alberto, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato. En el siguiente bloque conversamos con Hernán Larraín, el ex convencional que está preocupado por el futuro del Consejo Constituyente, más o menos en la línea de lo que venimos hablando esta mañana, luego en Conversaciones con la Historia, el expresidente Sebastián Piñera en esta edición de Mesas de Tiempo.
Siguiente bloque de Mesa Central y conversamos con el ex convencional Hernán Larraín-Mate, que es, aparte de ser ex convencional, muchas otras cosas, es columnista de Tele 13 Radio y además es el encargado para el proceso constituyente de Evópolis, ¿sí o no? Desde Horizontal, que Perdón, de Horizontal, de Horizontal, que yo suelo es. confundir a Horizontal con Evópolis. Uno es el partido, el otro es el centro de estudio. Y son de la misma matriz, mismo por decirlo así. proyecto. Hernán, muchas gracias por estar aquí, Iván, bienvenido. al A ver, contrario. ustedes firmaron una carta esta semana preocupados por el devenir, por la deriva del proceso constituyente. Así es, un grupo de personas de centro derecha, gente más de Evópolis, más liberal, pero también gente de la UDI como Guillermo Ramírez, Isabel Pla, firmamos una carta que básicamente hace un llamado a atención, porque creemos que el proceso constituyente está en un momento extraordinariamente complejo. Mañana empiezan las votaciones a nivel de comisión. Claro. Esto ya es el trayecto final. Mañana es la hora de la verdad. Así es. Y de aquí a septiembre se juega fundamentalmente el partido. Entonces, nosotros sentimos que lamentablemente hoy día no hay condiciones para asegurar de que esto va a llegar a buen destino y para eso se requiere diálogo, se requieren acuerdos y un fracaso en diciembre sería un fracaso para todos y eso hay que evitarlo. ¿Cómo se salva este proceso? Nosotros creemos de que se ha instalado una cierta tesis, que es la de que las mayorías, y particularmente el Partido Republicano con la centro derecha, impongan de alguna manera sus ideas, porque ese fue el resultado de la votación, y que de esa manera, con enmiendas populares y con un adversario, la izquierda, esto se va a arreglar en diciembre. Yo creo que eso es una tesis equivocada. O sea, la tesis sería, tenemos una mayoría que se tiene que expresar, esa expresión tiene que ser le tiene que hacer sentido a la gente beneficiándola y además tiene que estar en contra de alguien porque eso genera una dinámica. Exactamente. Lo han dicho con... Y eso sería, ya. Okay. Y desde el mundo republicano lo dijeron respecto al Partido Comunista, después se desdijeron, pero en el fondo tener desde la izquierda a un opositor. Pero la evidencia dice una cosa distinta, desde que el Partido Republicano está a cargo, desde mayo en que ganan las elecciones, las encuestas son súper claras. En que el en contra, ¿cierto?, a votar en plebiscito en diciembre aumenta de 34 puntos en CADEM a 57 en la última medición. Lo mismo dice Criteria, lo mismo dicen Feedback y otras. Entonces, nosotros creemos, y no solo nosotros, porque también esta semana hubo una carta muy valiosa de amarillos, de demócratas, de una que nos una hoy día, Sergio Mico, entrevista, también de presidente de Amarillo. La única forma de que se cierre bien este proceso es con un texto transversal, con un texto de consenso, donde a todos los sectores les duele un poco el texto, porque todos tuvieron que ceder, pero todos ganemos mucho, porque el texto le va a dar estabilidad al país. La respuesta habitual a eso es que un texto consensuado, por decirlo así, un texto transversal, sería visto como un texto de la clase política, un texto de una cocina, un texto como fraguado entre cuatro paredes, digamos. A ver, pero hagamos memoria, ¿cierto? Nosotros vivimos ya una experiencia de la cual tenemos que sacar lecciones. Hubo una convención que fracasó, donde un sector político tuvo una mayoría, impuso sus términos y una gran mayoría de los chilenos les dijo, esto no me gusta. Aquí hay una segunda oportunidad y tenemos que entender que las constituciones son pactos de convivencia, acuerdo de mínimos comunes que le da estabilidad al país. Y ese conjunto de reglas, aprendimos, no puede ser solo con la visión de sociedad de un sector político. Y es por eso que creemos que es fundamental aprender del fracaso, cerrar en diciembre este proceso, dar estabilidad y certezas al futuro y tener un texto para el futuro. Y cuando dices aprendimos, Hernán, ¿el Partido Republicano también lo aprendió? Bueno, yo creo que todos los chilenos vimos lo que pasó. Y en el Partido Republicano, legítimamente, ellos ganaron la elección, tienen una mayoría muy importante en el Consejo y tienen una responsabilidad. Y había un debate respecto a cuál es la mejor estrategia para que en diciembre podamos aprobar un texto. Y mi impresión es que la estrategia del Partido Republicano no está dando resultados. Las encuestas, como lo mencionábamos recién, son súper claras. Esta idea de que con enmiendas populares, con la gira de José Antonio Kast por Chile, con su campaña comunicacional, etcétera, van a poder dar vuelta a esto. La verdad es que los datos dicen una cosa distinta. ¿No va a ser suficiente? Bueno, a ver, convengamos por otra parte es que estamos a destiempo porque todavía no hay un texto por el cual jugarse, pero nadie se está jugando a favor, por decirlo, a todo esto, porque las opciones del 17 de diciembre son a favor o en contra. Así es, en la papeleta. Eso es lo que decir. Exacto. Nadie se está jugando por el a favor hoy día. Exacto, porque entonces, la gente... tampoco va a crecer, pues. Bueno, hay un agotamiento evidente de la ciudadanía con el tema constitucional. Y por tanto, los distintos sectores políticos tienen una responsabilidad, que es llevar adelante esto y cerrar el tema. Yo creo que eso debería ser una convicción transversal. Quedarnos con la Constitución vigente
es inestabilidad. Y no solo eso, significa mantener el sistema político actual, que está bloqueado, fragmentado, que nos tiene en esta parálisis por mucho tiempo más. Es mantener un Estado, además, que está capturado. Nosotros creemos que la posibilidad también de modernizar el Estado está en este texto. Entonces, la Constitución también puede ser una palanca de desarrollo, certezas de largo plazo. Y en eso yo espero que el Partido Republicano entienda de que un texto consensuado es lo que permite las mejores oportunidades para el plebiscito. La pregunta es si hay tiempo. Te lo pregunto en esta perspectiva. La convención, de la que tú fuiste parte, Hernán, probablemente impuso su mayoría en un porcentaje de la gran cantidad de enmiendas identitarias, algunas de ellas excesivas, en fin, que se propusieron. Pero el solo proponerlas provocó un daño reputacional al proceso que, independientemente de que después esas cosas no terminaron en el texto, el daño ya estaba hecho. ¿No está hecho el daño en este caso? Y por lo tanto, ¿ya no es tarde? Es una muy buena pregunta. Yo creo que hay dos elementos y tenemos bastante evidencia del fracaso de la convención cuando los números se dieron vuelta, cuando el rechazo empezó a superar. Por un lado, había una molestia en las actitudes, en las prácticas, en lo poco serio, en los disfraces, ¿cierto? Ya. De los consejeros convencionales. El voto en la ducha, ya. Y luego esto ha sido sobrio, digamos. Exactamente, y aquí hay sobriedad y respeto, lección aprendida. Pero, y tú tienes razón, cuando se aprobó la plurinacionalidad, el tema del aborto, el fin del Senado, un conjunto, y fue en un periodo muy acotado, ¿sí? Las encuestas rápidamente se dieron vuelta y empezó un rechazo. Ahora, muchas de esas cosas después no llegaron al... Bueno, esas sí, esas llegaron, pero sí, siempre en la izquierda... Hubo un momento que el Senado no estaba, era unicameral, digamos, un momento, digamos. Sí, es verdad, y terminó una cosa bastante híbrida. Bicameralismo... Asimétrico, atenuado y no sé qué más. Así fue. Pero yo creo que la elección, porque la izquierda decía, oye, espérense que aprobemos los derechos sociales y lo vamos a dar vuelta. Y ahí venimos. ¿Te acuerdas? Sí. Y yo creo que hoy día se repite un poco eso también desde Republicano. Oye, nuestras enmiendas son populares, espérense que las aprobemos, esto se va a dar vuelta. El fin de las contribuciones. Y yo creo que hay un error, y mi impresión es que hoy día es tanta el agotamiento con la ciudadanía que la cuestión de los contenidos en estricto rigor hoy día no está siendo la variable más importante. Y en cambio, la posibilidad de que, creo yo, todo el arco político que de José Antonio Kast al presidente Boric en diciembre, con sobriedad, sin generar grandes expectativas respecto de que una constitución va a resolver todos los problemas de Chile, es la única salida que tenemos para poder cerrar este capítulo. ¿Incluyendo el Partido Comunista? Yo espero que sí, yo espero que no haya ni una exclusión. O sea, no es necesario que haya un oponente en esto. Bueno, yo creo que el oponente es la parte de la tesis, ¿no? Yo creo que sí hay un oponente, que es la inestabilidad, es el no ser capaces como sociedad de cerrar este capítulo, es seguir en este conflicto que todos los chilenos están viendo. Esta semana fue impresionante, mientras el país se inundaba, se discutía sobre una declaración hace 50 años. Acabamos de escuchar a Lavín y a Mayol. Muy interesante el diálogo, muy interesante lo que abren, una apertura sobre los próximos 50 años. Yo creo que hay una demanda muy importante de los chilenos por acuerdos, lo dicen todas las encuestas. ¿Por qué no? Así como los expertos fueron capaces de hacer un texto, los consejeros no van a poder hacer lo mismo. Ese es el gran desafío. Ahora, en Republicanos, uno habla con dirigentes de los republicanos importantes y te dicen como su líder, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, que todo va a resultar, digamos. Y si eso es así, yo creo que es bueno que vean las encuestas, porque las cosas hoy no están bien. Y si no están bien, es una señal de que si siguen haciendo lo mismo, la posibilidad de que esto fracase es extraordinariamente alto. Esta semana hubo una declaración de un consejero del Partido Republicano, Ricardo Ortega. Tenemos que llegar a acuerdos, tenemos que salir de nuestras convicciones más duras. Si lo que estamos diciendo también se dice al interior del Partido Republicano y se dice en público. Ya, o sea, esto está permeando, digamos. Yo creo que hay muchas personas que están viendo esto y es una realidad. Y en ese contexto, ¿qué tiene que hacer Chile Vamos? ¿Chile Vamos no está medio como inerte, como atemorizado con...? Sí, yo creo que es importante que Chile Vamos asuma una responsabilidad muy importante, que es la de ser de puente, es la de porque Chile Vamos con republicanos podrían solo poner los 3/5. Entonces, creo que hay que abrir un diálogo hacia la izquierda también tiene su responsabilidad, pero hablemos de Chile Vamos, pero Chile Vamos hasta ahora no lo ha hecho. Chile Vamos ahora ha estado, una parte de ellos, persuadido por este discurso de el Partido Republicano, ejecutemos las mayorías, y si por último esto fracasa en diciembre, nos quedamos con la vigente, ¿qué tanto? Igual nos gusta. Y hay otra parte de Chile Vamos que dice, no, tenemos que aprender de la convención fracasada,
tenemos que hacer un acuerdo transversal. Que es la parte de ustedes, donde ustedes tienen un voto. Digamos. Correcto, y esas dos visiones es la que hoy día no permite que Chile Vamos esté jugando el rol de articulador. Pero en las próximas semanas vamos a tener que, creo yo, mostrar carácter, mostrar voluntad de diálogo y hacer una diferenciación. La pregunta es si Chile Vamos lo tiene hoy, porque por otra parte da la impresión, y bueno, los números de las encuestas lo indican, los resultados electorales lo indican, que republicanos tienen la sartén por el mango y que Chile Vamos está un poco, no sé si acomplejado, avergonzado, atemorizado, no sé cuál es Yo creo que la descripción. Chile Vamos quedó bastante perplejo después del resultado de la última elección, ¿cierto? Con esa mayoría que obtuvo tan grande el Partido Republicano. Pero yo creo que Chile Vamos tiene que tomárselo con calma, tiene que mirar, entre otras cosas, a España, mirar al PP, al Partido Popular, que es un proyecto de centro-derecha, reformista, que le gustan cambiar las cosas, que entiende que el diálogo con distintos sectores es valioso y que se diferencia de Vox. No se mimetiza con Vox. Y yo creo que ese es el gran mensaje que nosotros tenemos que aprender de esa experiencia y no caer en ser lo mismo que el Partido Republicano si para eso está el original. Entonces, nosotros Claro. tenemos una historia, una tradición, hay una experiencia en gobernar. Creo que hay cosas muy valiosas en Chile Vamos y creo que en el Consejo podemos hacer una diferencia. Ya, pero tú lo mencionabas, el episodio, el papelón de la Cámara de Diputados, que fue un papelón generalizado, incluyó a una derecha que estaba totalmente unida, estaban todos juntos ahí, Chile Vamos y Republicanos, en esta cosa de leer la carta, o sea, la declaración del 22 de agosto. Sí, yo siento lamentablemente que la polarización que está viviendo la élite política se ha ido haciendo muy patente y los 50 años lo demuestran y lo que pasó esta semana está en esa línea. Yo espero, han habido reacciones de expresidentes de la Cámara, ayer vi una nota buena, llamando la atención, ¿ah? O sea, desde la propia política diciendo, ojo, esto está descuadrado. Paren un poco. Aticen. Entonces yo creo que a semanas de la conmemoración y sobre todo por el clima que requiere el Consejo, es muy importante que los distintos sectores estén en modo diálogo. Ahora, volvamos al Consejo. Esta semana apareció un programa de YouTube de José Antonio Cast, el capítulo de esta semana, donde él dice, bueno, a lo mejor si las enmiendas de republicanos no se aprueban hay que votar en contra nomás. Pues. Es que no se entiende. Sí, José Antonio Cast, cuando ganaron la elección, dijo, nosotros no queremos que el texto sea para el Partido Republicano, queremos que sea para grandes mayorías. No queremos una constitución del Partido Republicano. Exacto. Él, en su primera entrevista post-triunfo, Sí. dijo, vamos a trabajar para un texto para todos los chilenos, no para el Partido Republicano. Y ahora esta semana nos dice que el texto es bueno si se aprueban las enmiendas del Partido Republicano. Yo creo que José Antonio Cast tiene que ponerse de acuerdo consigo mismo. O va a validar la tesis de un texto para todos los chilenos o va a imponer sus términos. Yo creo que es un error el giro que ha tenido el Partido Republicano. Esta estrategia no está dando resultados, los datos están arriba de la mesa y además, Republicano sabe que para cualquier cosa en diciembre es muy importante lo que haga Amarillos, lo que haga Demócratas y lo que haga el mundo de la centroizquierda de una que nos una. Y ese grupo, esta semana, le ha dicho con total nitidez, nosotros no vamos a ir a aprobar un texto de derecha en diciembre. No vamos a ser parte del error que cometió una parte de la izquierda con la convención. Entonces, yo creo que las señales son evidentes y yo creo que el Partido Republicano tiene que hacerse cargo y Chile Vamos a hacer lo suyo. Y ojo, la izquierda también, aquí no nos confundamos, la izquierda ha estado con posiciones bastante maximalistas y yo creo que ellos también tienen que asumir el rol que tienen, la derrota que tuvieron y converger en acuerdos desde el espíritu de lo que hicieron los expertos. Maximalismo, pero tampoco tiene mucho margen la izquierda adentro del Consejo, digamos. Bueno, yo creo que la izquierda va a tener que elegir ciertas cuestiones que son sustantivas para ellas y ponerlos arriba de la mesa en un diálogo abierto y construir los acuerdos. Hay temas que son más sensibles para la izquierda, deberíamos saber cuáles son y creo yo, el Partido Republicano y Chile Vamos a buscar soluciones, redacciones. De nuevo, los expertos hicieron una gran pega, creo que ese debe ser un buen punto de partida. Quedan 3 meses y medio para el plebiscito. ¿Se puede dar vuelta? Bueno, yo creo que es están difícil. diciendo las encuestas? Yo creo que es difícil y si se sigue haciendo lo mismo, vamos a tener el mismo resultado. Creo que se puede hacer un cambio y también hay que decir las cosas por su nombre. El Partido Republicano ha demostrado ser muy disciplinado, muy vertical y por tanto con una capacidad de girar muy rápido porque son un partido muy ordenado. Y por tanto, si José Antonio Cast y su equipo más importante se sienta y dicen, ok, ¿saben qué? Giremos. Abrámonos a construir acuerdos, salgamos de la lógica de vamos a imponer nuestros términos,
se puede abrir un escenario distinto. Ronald Larraín es encargado constitucional de Horizontal esta mañana acá en Mesa Central, y la preocupación por la deriva que está tomando el Consejo Constituyente, que mañana empieza con las votaciones a nivel de comisiones en el caso de las enmiendas. Hernán, muchísimas gracias. Muchas gracias, Iván. Gracias por estar acá. Hernán Larraín también es columnista en Tele 13 Radio las mañanas de los jueves. Los ¿no? jueves. Sí. Así que lo esperamos el jueves. Ahí es. En este último domingo de agosto, cuarto capítulo de Conversaciones con la Historia, la manera, el ciclo con el que Canal 13 ha querido colaborar, aportar a la reflexión de los chilenos en estos 50 años del golpe de Estado de 1973. Una decisión editorial que involucra a quienes han estado en la más alta magistratura del país, los expresidentes, y que nos lleva a la oportunidad de hoy conversar con el expresidente Sebastián Piñera aquí en el estudio de Mesa Central. Presidente, muchísimas gracias por la gentileza de venir este domingo a Mesa Central. Buenas tardes, Iván. Muchas gracias por la invitación. Partamos de la misma manera que le he preguntado a los otros expresidentes que han estado antes que usted. ¿Cómo recuerda, personalmente, cómo recuerda su 11 de septiembre? Lo recuerdo como si fuera hoy día. Yo en agosto del año 73, siendo profesor de economía en la Universidad Católica, me fui a estudiar un doctorado en la Universidad de Harvard. Se había ido recién, ya. O sea, estaba recién en Boston. Recién en Boston. Y el 11 de septiembre era mi primer día de clases. Y yo llego a clase muy entusiasmado y sale un profesor, después supe que era un premio Nobel de Economía, Kenneth Arrow. ¿Ya? Y me dijo, ¿tú eres el chileno del curso? Sí. Algo terrible pasó en tu país. Yo vuelvo a mi departamento, pongo la televisión y veo imágenes que no había podido creer. Porque la televisión americana le dio mucha cobertura al golpe del 11 de septiembre del 73. Y yo veo los aviones de la FACH bombardeando el Palacio de la Moneda. Veo los tanques que avanzaban por una calle frente a la Moneda y había muchos cuerpos boca abajo. Y ¿Eso lo pudo ver ese mismo día? Así es. ¿Ya? Y me quedé con la duda si el tanque se había detenido o no. Después supe que sí se detuvo. Veía los bandos, veía las listas de las personas buscadas. Yo estaba pololeando con Cecilia Morel. Yo tenía 23 años, Cecilia tenía 19 años. Y la llamé por teléfono, desesperadamente ese día. Y logré hablar con ella muy tarde en la noche. Y lo primero que se me ocurrió fue decirle, casémonos. Y ella me dijo, ya. Así que... En los momentos de crisis. En los momentos, eso fue hace 50 años atrás y seguimos casados, 4 hijos, 13,5 nietos. Así que los golpes afectan mucho la vida de las personas. Yo he estudiado que los momentos traumáticos quiebran y construyen muchas relaciones. Claro, y ahí hay una reacción probablemente, claro, como dice usted, psicológica, y usted dice, vamos, casémonos, tomemos una decisión importante porque el futuro no está garantizado probablemente. Y desde el punto de vista personal, ¿estaba ya interesado en la política? Usted venía de una familia política, digamos, no estaba ajeno a eso, supongo, pero ¿estaba en su interés o estaba más bien centrado en la cuestión académica, centrado en su futuro como...? No, yo había egresado como estudiante y era profesor de la Universidad Católica y estaba trabajando mucho, asesoraba a la CODE, que era la Confederación Democrática, ¿Ya? que era una alianza entre la democracia cristiana y el Partido Nacional de la época. Y bueno, sí estaba muy involucrado. Y bueno, la situación de Chile era caótica. A veces a la izquierda le gusta pensar que Chile comienza el 11 de septiembre del 73. Y no es verdad. La verdad es que mucho antes del 11 de septiembre. El 11 de septiembre se derrumba la democracia. Pero no fue una muerte súbita, sorpresiva. Fue el triste, tal vez evitable, desenlace de una secuencia de hechos. La democracia chilena venía muy enferma, gravemente enferma. Enferma de violencia. Recordemos que en esa época el Partido Socialista, en su congreso de Chillán del año 67, decía por los votos o por las balas. Es decir, la democracia burguesa no tenía ningún valor, había que destruirla. Sí, había un lenguaje que estaba absolutamente descentrado, ¿no? Desde mucho tiempo antes. Claro, pero el 11 de septiembre del año 73, o el 10 de septiembre, Chile estaba en un caos total, un caos político. Recordemos que el gobierno de la Unidad Popular, en mi opinión, había quebrado la Constitución. Así lo dijeron la Cámara de Diputados, la Contraloría General de la República, la Corte Suprema. Las instituciones sostuvieron en esa época que no se estaban respetando las normas de la democracia y del Estado de Derecho. Había un caos económico brutal. La inflación era 600%. El desabastecimiento era total.
Había un caos de violencia, los grupos armados, los enfrentamientos, la confrontación, la internación de armas. Y había una crisis moral, de división, de odiosidad, de desencuentro. Y usted sabe que una casa dividida no puede prevalecer. Dijo, a lo mejor era evitable. ¿Era evitable el golpe? Al final no, demostró que no era evitable, pero pudo haber sido evitado. Por eso yo creo que el año 73 fue una derrota de la democracia, pero también fue una derrota de toda una generación de políticos que no supo o no pudo defender la democracia. Y curioso, porque 20 años después, o 30 años después, la política cambió. Y el año 89, en que recuperamos nuestra democracia en forma ejemplar, fue un gran triunfo de la democracia y un gran triunfo de una generación que pudo y supo recuperar pacíficamente e inteligentemente nuestra democracia. Curioso, esa misma generación, más algunos agregados, pero esa misma generación. Bueno, es curioso, por ejemplo, el presidente Elwin fue parte de la generación que fracasó cuando se destruye la democracia. Claro. Y también fue parte de la generación que recuperó la democracia. Pero yo pienso que si uno pudiera volver el reloj atrás, devolver la historia, cosa que desgraciadamente nunca podemos, yo estoy seguro que todos hemos aprendido la lección y que todos actuaríamos distintos. Yo no creo que la izquierda siguiera promoviendo la violencia y tratando de establecer una dictadura marxista en nuestro país, que era lo que pensaba Patricio Elwin, Eduardo Frei. Que eso era el propósito de la izquierda, digamos. Que el propósito de la izquierda era por cualquier medio establecer en Chile una dictadura marxista. Eso lo dijo Salvador Allende en forma clara. Y la derecha, que al menos una parte de la derecha, estaba en contra de que incluso asumiera Salvador Allende, que hizo todo lo posible para boicotear esa posibilidad desde antes de que comenzara. Bueno, eso está muy mal porque el presidente Allende ganó las elecciones democráticamente. Si bien ganó con 1/3, de acuerdo a las reglas de ese tiempo, el Congreso elegía entre las dos primeras mayorías. Pero una cosa es cómo uno llega al poder y otra cosa es cómo se ejerce el poder. Yo creo que en el ejercicio del poder, el presidente Allende, tal vez contra su voluntad, recordemos que habían grupos muy extremistas, como el Partido Socialista de Altamirano, el MIR, grupos violentistas. Lo cierto es que durante el ejercicio de su cargo y de su gobierno, no se respetó la democracia, y eso es un tema muy importante. Ahora, los grupos que desde la derecha organizaron el atentado, el secuestro del general Schneider, por ejemplo, tampoco estaban respetando la democracia. Por supuesto que no. O sea, digo, había una desvalorización de la democracia que también era bueno, esa es una regla que hay que aprender, oiga, a sangre y fuego, y es bueno hoy día recordarlo, sobre todo porque no estamos exentos de recaídas, como lo demostró el 18 de octubre. Porque la verdad es que hay algunas lecciones que hay que aprender. Primero, respetar los derechos humanos siempre, en todo lugar, en todas circunstancias, porque eso es una causa civilizatoria que nos evita caer en la barbarie. Esa es la primera lección. Segundo, cuidar la democracia, cuidar el diálogo, cuidar la convivencia, cuidar la amistad cívica. Tercero, condenar la violencia, siempre. La violencia no es compatible con un sistema democrático. Y eso tiene que metérselo en la cabeza a muchos. Sobre la primera de esas conclusiones, después quiero que hablemos del tema de derechos humanos, pero sobre la primera de esas conclusiones, para dejarlo claro, el clima que dice usted llevaba adelante el gobierno de Salvador Allende no justifica de ninguna manera las atrocidades que pasaron desde el 11 de septiembre en adelante, ¿no? Ah, por supuesto que no. Por eso es que hay una confusión. Una cosa es preguntarse por qué llegamos al 11 de septiembre, para nunca más repetir esas circunstancias. Y llegamos al 11 de septiembre, la principal responsabilidad, en mi opinión, es del gobierno de la Unidad Popular, que con una minoría quiso imponer un modelo de una sociedad marxista que no era lo que los chilenos queríamos. Y por tanto ahí hay una causa, no se puede ir a avanzar sin transar, utilizando todos los medios. No. El fin no justifica los medios. Una cosa es por qué llegamos al 11 para evitarlo. Y una cosa totalmente distinta fue lo que ocurrió después. Por eso yo creo que aquí se cometieron muchos errores y hay que aprender de los errores. Antes, todo lo que hizo la Unidad Popular por fraccionar nuestro país, por llevarlo a una crisis total, política, económica, social, moral. El 11 de septiembre también se cometieron muchos errores. Por ejemplo, el bombardeo de La Moneda, las palabras que se escucharon al general Pinochet respecto de un avión que podría caerse en el camino, son cosas que son inaceptables. Y después del 11, violaciones sistemáticas, reiteradas, gravísimas a los derechos humanos. Mire, esto no es solamente los primeros días, los primeros meses. Si el grave problema fue que la violación a los derechos humanos ocurrió durante todo el periodo del gobierno militar. Por ejemplo,
los quemados, los degollados, Corpus Christi, ocurrieron al final del gobierno militar. Hasta incluso después del plebiscito. Entonces, eso es algo que hay que aprender. Presidente, hay que aprender muy bien, porque esto no es un problema de política, es un problema de civilización, de no barbarie, de comportarnos como seres civilizados y no como cavernícolas. A propósito de eso, usted estaba por el lado de la democracia cristiana, supongo, participando como asesorando a sus 23 años al CODE. Estaba metido en el tema de la política, llega el golpe de Estado, lo pilla en Estados Unidos. ¿En qué momento usted empieza a darse cuenta de que la dictadura que el golpe de Estado está convirtiéndose en una dictadura y que esa dictadura trae consigo las violaciones de los derechos humanos? Mire, yo fui opositor total al gobierno de la Unidad Popular porque condujo a Chile no solamente a una crisis política, económica, social, lo conducía a un modelo de dictadura marxista que en mi juicio es nefasto y ha sido nefasto en todas partes del mundo. Pero también fue contrario desde muy temprano al gobierno militar. Porque yo estaba en Estados Unidos y en Estados Unidos no había censura y por tanto pudimos ver imágenes brutales. O sea, se dio cuenta el tiro. Muy temprano, a los pocos días. Llegaron a Boston muchas personas, recuerdo al doctor Giorgio Solimano, recuerdo al obispo Camus, y nos contaron cosas terribles. El que fue obispo de Linares, Carlos Camus. Exacto. Y por lo tanto yo muy temprano, me transformé en un opositor al gobierno militar por dos razones. Primero, y tal vez la más importante de todas, las brutales atropellos a los derechos humanos. Pero segundo, que a mí me duele mucho, las restricciones a la libertad. Todos queremos ser libres, poder desarrollar nuestros proyectos de vida. Y una dictadura atenta contra la libertad esencial. Por esas dos razones yo fui opositor al gobierno militar desde muy temprano. ¿Tuvo víctimas cercanas? Sí. ¿Quiénes? Sí. Bueno, ¿que pueda contar, digamos? Sí, claro. Bueno, por de pronto, el hermano de un amigo muy querido desapareció en esos días y nunca más supimos de él. ¿Usted nunca pudo, como presidente, digo, como dirigente político, nunca pudo hacer nada por saber algo? Hicimos. Yo volví a Chile el año 76, cuando terminé mi doctorado en Estados Unidos, y desde entonces colaboré en la medida de mis fuerzas por recuperar la democracia. Hablemos de los ecos en su trayectoria política, los ecos de la dictadura. Usted es un hombre de la transición, digamos. Usted llega a la política, a la primera línea de la política, junto con la democracia, con el regreso de la democracia. Vivíamos en un momento complejo. La transición fue un momento complejo, que es un eco precisamente de lo que pasó hace 50 años. ¿De qué manera vivía usted esa realidad? ¿De qué manera vivía esa realidad donde convivía estas nuevas autoridades democráticas con quien había gobernado el país con mano dura en la comandancia en jefe del ejército? ¿Cómo recuerda eso? Bueno, yo me involucré en política el año 1988, cuando fue el año del plebiscito del sí y el no. Claro. Yo me dediqué en cuerpo y alma a trabajar por recuperar la democracia. En esa época habían dos opciones. El sí significaba que Pinochet, que llevaba 17 años, se quedara 8 años más, 25 años. No me parecía un buen camino. El no significaba elecciones libres un año después. Y ese era el camino más seguro, más corto para recuperar la democracia. Y ese era el mejor camino para Chile. Y yo siento que la inmensa mayoría de los chilenos hoy día sabe que el camino del no fue el camino apropiado para nuestro país. ¿Cuál? Y ese año yo me dediqué a trabajar por el no, porque era el camino más corto, más seguro para recuperar la democracia, que era algo que el país no solamente necesitaba, merecía, estaba preparado para recuperar su democracia. Y a partir de ese instante entré de lleno a la política. Yo he tenido en mi vida 3 grandes vocaciones. La primera fue académica, doctor en economía, profesor universitario. Después fue una vocación de emprendimiento empresarial y después una vocación política a partir del año 88. Después de eso yo fui elegido senador. Me tocó vivir esa primera etapa de la recuperación de la democracia, que es una etapa muy sensible. Sí, mire, normalmente cuando se transita de un régimen militar a un gobierno democrático, la transición es en medio de crisis política, caos económico, violencia social. No fue así en Chile, fue muy ejemplar. Por eso yo le saco el sombrero a todos los líderes que condujeron a la recuperación de nuestra democracia. Y en ese instante
el desafío era tan grande, volver a vivir la democracia y no tropezar en el camino como le ocurre a tantos otros países. Yo como senador participé activamente en lo que se llamó la democracia de los acuerdos, que fue una nueva forma de entender la relación entre el gobierno y la oposición, que no es una relación en que deben destruirse mutuamente, tienen que colaborar para lograr lo mejor para el país y por supuesto el que está en la oposición aspira a llegar al gobierno, pero democráticamente. Ahora, para eso faltaban todavía muchos años, porque usted protagonizó ese momento, cuando la derecha llegó al gobierno después de, a esas alturas, 50 años, digamos. Los ecos de la dictadura en su gobierno, por la cantidad de tiempo que había pasado, empiezan a disminuir desde el punto de vista numérico, digamos. Pero usted cierra el penal Cordillera, en la parte alta de Santiago. ¿Qué hay detrás de esa decisión? ¿Por qué hace eso? Un tema de convicción, un tema moral, un tema de justicia y un tema de respeto por las víctimas de los atropellos a los derechos humanos. Ahí había, digamos, violadores de derechos humanos que estaban en una condición no propiamente carcelaria. Digamos. Por de pronto el penal Cordillera no es un penal, era un casino de oficiales. Claro. Y ahí estaban los más atroces violadores de los derechos humanos en la historia de nuestro país. El Mamo Contreras, Corbalán, Morén Brito, Espinosa, Krasnov. Y a mí me pareció que era un atentado a la moral y a la justicia. Darle ese privilegio a los peores violadores de los derechos humanos en la historia de nuestro país. Y por eso lo que hicimos fue algo simple. Sacarlos del penal Cordillera y llevarlos a Punta Peuco, que sí es una cárcel. Es una cárcel. Y además fue aprobada por ley. Está cuidado por Gendarmería, digamos. Y yo creo que los militares, en tiempos tan convulsionados como estos, necesitan seguridad y dignidad cuando están privados de libertad, como cualquier otro ser humano. Y por eso Punta Peuco es una cárcel de alta seguridad, y ahí debían estar, y no en un casino de oficiales, que en la práctica no estaban cuidados por Gendarmería. Yo vi una entrevista a Mamo Contreras, en que los gendarmes parecían más sus sirvientes que sus custodios. A propósito de la lista que acaba de hacer, Contreras, Krasnov Marchenko, Morén Brito, Corbalán, esta enmienda que está presentada para el texto constitucional de una eventual nueva constitución, que significaría que los que son mayores de 75 años, prácticamente todos ellos, pudieran terminar de cumplir sus condenas, muy numerosas por cierto, en sus domicilios. ¿Qué le parece a usted? Mire, durante nuestro gobierno nosotros implantamos una doctrina. De hecho, como presidente, a mí me tocó indultar a algunas personas, civiles y militares, y también propusimos un proyecto de ley. ¿En qué consistía? Yo creo que el derecho a la muerte digna es un derecho universal. Y por tanto, nuestra propuesta era... Haya hecho uno lo que haya hecho. No estamos exculpando lo que hizo, estamos diciendo que toda persona, incluso el peor de los criminales, tiene derecho a morir con dignidad. Eso es un principio cristiano esencial. Y por eso nuestra propuesta era que si una persona estaba con una enfermedad terminal, es decir, al borde de la muerte, reemplazar el arresto en una cárcel por arresto domiciliario, y en la mayoría de los casos era arresto hospitalario, porque iban de la cárcel al hospital, a donde morían. Eso yo creo que es humanitario. No tiene nada que ver con perdonar, justificar o hacer ambiguo los atropellos a los derechos humanos. Es un tema por eso, de que sea solo por el simple expediente de la edad, ¿le parece que se puede leer como... Es que en algunos casos hay personas que pueden haber cometido crímenes horribles y que acaban de ser encarcelados. Y por tanto, con ese criterio saldrían sin haber cumplido ninguna pena. Tal vez uno podría explorar que se ha cumplido la mitad de la pena, ¿cierto? Y está en condiciones... Pero yo sí creo que la razón humanitaria, por la dignidad de la vida y la dignidad de la muerte, amerita que las personas puedan morir en forma digna y no en una cárcel. En su primer gobierno le tocó los 40 años del golpe de Estado. Y ahí, en una entrevista en La Tercera, usted se despacha esa frase que quedó para la historia sobre los cómplices pasivos de la dictadura. Me imagino que le ha traído muchos costos a lo largo de los años una frase como esa. ¿Por qué decide entrar en ese tema en ese momento? De nuevo, porque cuando uno es ser humano, pero sobre todo cuando uno es presidente, uno siempre quiere hacer lo que es correcto, lo que es justo, y no necesariamente lo que es conveniente o lo que es popular. ¿Por qué dije eso? Porque yo tengo la convicción
de que la responsabilidad por los reiterados y graves e inaceptables atropellos a los derechos humanos que ocurrieron durante ese periodo no es solamente responsabilidad de los militares. Por eso yo hablé de cómplices pasivos. ¿A qué me refería? En primer lugar, la Corte Suprema. La Corte Suprema en Chile tiene por deber proteger los derechos de las personas. ¿Y qué derecho más fundamental que el derecho a la vida y a la integridad física? Y no cumplió con su deber. No aceptaba los recursos de amparo, no se apersonaba en las cárceles clandestinas donde habían indicios de que habían personas siendo torturadas o asesinadas, no se preocupaba de los desaparecidos. Segundo lugar, los medios de comunicación. Casi todo, porque hay honrosas excepciones, pero los canales de televisión, los principales medios escritos, eran una verdadera, ¿cierto?, caja de resonancia de la verdad oficial que venía del gobierno. Y aceptaban la verdad oficial sabiendo, me consta, que no era cierto. Entonces no cumplieron con su deber de ser escrutadores y defensores de la verdad. Y finalmente los civiles que tenían poder. Yo creo que muchos civiles que tenían poder pudieron y debieron haber hecho más. Sergio Nofre Jarpa, por ejemplo, que fue senador, fue compañero suyo en el Senado, presidente y líder del partido en el que usted militaba, cuando se inició en su carrera parlamentaria de Renovación Nacional, y a quien el presidente Boric, el 11 de agosto, se indicó como una persona que murió en la impunidad, a pesar de, citó al presidente, las tropelías que cometió. Bueno, en primer lugar, no le corresponde al presidente Boric ni a ningún otro presidente calificar quién es inocente y quién es culpable. Eso le corresponde a los tribunales de justicia, y eso es bueno que lo aprendamos, sobre todo el presidente Boric. En segundo lugar, Sergio Nofre Jarpa asume el Ministerio del Interior en agosto del año 83. El 10 de agosto del cuando 83. Estaba nuevamente potenciándose las manifestaciones populares contra el gobierno militar. Y yo recuerdo que al día siguiente que él asume, o el día que él asume, fue un día de muchas manifestaciones populares, y salen, creo que fueron 15.000 soldados. 16.000 soldados. Pintados de negro. Exacto. Eso, bueno, ese 11 de agosto, que el primer día de Jarpa, hubo 26 personas muertas. Ya, hubo 26 personas muertas. Ahora, esa parte, ¿cierto?, de cómo se enfrentaban las manifestaciones, porque recordemos, alguna gente puede hacer una comparación con lo que pasaba el 18 de octubre del año 2019. El año 2019 teníamos democracia, había medios de comunicación libres, había poder judicial autónomo e independiente, había Congreso, había Estado de Derecho. En esa época no había nada de eso, y por lo tanto había que ser extraordinariamente cuidadoso. Pero yo también quiero recordar que Jarpa fue el que abrió el diálogo con las fuerzas de oposición para abrir un camino hacia la recuperación de la democracia, que no prosperó. Acuérdese usted que esa... No. Y incluso Pinochet lo iba a desautorizar algunos meses después. Lo desautorizó, pero llegó al Ministerio del Interior para eso, efectivamente. Llegó para abrir un diálogo político, y eso es muy valioso. Porque mire, hoy día que hay tantos mitos, entre ellos, ¿cierto?, de que el diálogo, la búsqueda de acuerdo es signo de debilidad. Todo lo contrario. Cuando uno, en vez de un problema grave como estamos viviendo hoy día, buscar diálogos y acuerdos, no cualquier acuerdo, buenos acuerdos, es un signo de fortaleza, de convicción. La debilidad o la cobardía están en aquellos que ni siquiera se atreven a sentarse en una mesa a confrontar ideas. Y por eso yo creo que esa parte de Jarpa de abrir un camino al diálogo que fracasó, recuerden ustedes que el Acuerdo Nacional del año 85 no logró frutos, al menos en forma inmediata. Demos vuelta a la hoja, le dijo él. Claro, pero fue un paso más hacia la recuperación de la democracia en la forma ejemplar en que lo hicimos los chilenos. Entonces, en su opinión, presidente, ¿Jarpa no es parte de los cómplices pasivos? Mire, yo creo que todos pudimos y debimos haber hecho más para evitar esa barbarie de los atropellos sistemáticos permanentes a los derechos humanos. Y por tanto, yo le decía a usted, la Corte Suprema, los medios de comunicación, los civiles con poder y todos los chilenos pudimos haber hecho más. Hablemos de los 10 años que han pasado, desde ese año 2013 hasta ahora. ¿Y no le da la impresión de que hubiéramos involucionado? Como que hay más desacuerdo hoy y está más crispado el diálogo respecto del golpe de Estado hoy que hace 10 años. Es verdad, y es verdad. Y por eso yo creo que los presidentes tienen una tremenda responsabilidad porque son presidentes. Miren,
Yo estoy tremendamente y eternamente agradecido de mis compatriotas que 2 veces democráticamente me eligieron presidente de Chile. Y yo siento que eso no es solamente un gran honor, es una tremenda responsabilidad. Y por eso yo creo que el actual gobierno y el presidente Boric tienen que hacer todo lo que esté a su alcance para que la conmemoración de los 50 años tenga un sentido. Mire, es bueno conmemorar, recordar. Conmemorar, recordar es traer de vuelta al corazón. La pregunta es, ¿por qué es bueno? Porque el 11 de septiembre es una herida en la sociedad chilena, que aún está abierta. Y usted con las heridas, si las deja y las cubre y las ignora, se puede transformar en una gangrena. Lo lógico es abrirla, limpiarla y después dejarla sanar. Y por eso es tan importante que la forma en que enfrentamos 50 años desde el golpe militar. ¿Hay que recordar? Sí, hay que recordar. Y eso lo hicimos también en los 40 años cuando yo era presidente. ¿Cómo? Con un sentido de unidad, con un sentido de futuro y no con un sentido de división o de pasado. ¿Y para qué? ¿Para repetir los mismos odios, querellas, odiosidades que destruyeron nuestro país y que causaron tanto dolor a la sociedad chilena? No. ¿Para aprender de los errores y enmendar el rumbo hacia el futuro? Sí. Ese es el sentido que debe tener la conmemoración de los 50 años. Y yo siento que no vamos en esa dirección. Siento que se está buscando, en el fondo, más que aprender de los errores, es volver a repetir las mismas causas. Y algunos van a decir que el gobierno de Allende fue un gran gobierno. Y otros vamos a decir que no fue un gran gobierno, que fue el que causó o creó las condiciones para el 11. Y además, conducía a nuestro país hacia una sociedad o una dictadura marxista que no es lo que el pueblo chileno quiere en el fondo de su alma. Ahora, usted es uno de los líderes de la derecha, ha sido presidente 2 veces y sigue teniendo un liderazgo importante en la derecha. Y a la derecha le costó mucho operarse del golpe de Estado. Sacar las alabanzas, la defensa del 11 de septiembre de las declaraciones de principios de la UDI y de Renovación Nacional costó mucho. Y hoy, a 50 años del golpe, la derecha está corriendo el riesgo de volver a convertirse en una especie como de defensora del golpe de Estado. ¿Vio lo que pasó el martes en la Cámara? Es una vergüenza. La derecha leyendo una declaración que, en fin, que para muchos es dolorosa, digamos. Mire, una cosa es tratar de entender por qué llegamos al 11 de septiembre. ¿Por qué, en mi opinión, el gobierno de la Unidad Popular condujo al país a una situación imposible? Acabo de leer el libro de Patricio Aylwin, que él cuenta cómo fueron sus conversaciones con Allende y cómo llegó a la conclusión de que no había salida. Incluso él dice que nos conducían a una dictadura marxista o incluso a través de una guerra civil. Pero una cosa es entender por qué llegamos ahí y otra cosa es decir, ¿sabe qué más? Siempre hay una solución mejor que la violencia y el golpe. Siempre hay una solución mejor en la medida que hay un mínimo de sabiduría, de prudencia, de sentido moral de lo que es el bien del país. Por eso siempre... ¿No le parece que la derecha está corriendo un riesgo demasiado grande en esto? Al volver a involucrarse en una cosa que a todas luces es... ¿Sabe lo que pasa? Muy difícil de defender. Que palabras sacan palabras, porque el intento original del actual gobierno era, en el fondo, reivindicar, mitificar, ¿cierto?, el gobierno de Allende. Y eso es un error, porque todos sabemos, en el fondo de nuestra alma, que un gobierno que divide al país en la forma en que se dividió el país durante la Unidad Popular, y lo mismo ocurrió durante el gobierno militar, no es un buen gobierno. Ya, pero ¿no será responsabilidad de Gabriel Boric que una diputada de derecha diga que la violencia sexual que se ejerció en los centros de detención de la dictadura es una leyenda urbana, digamos? Eso no es responsabilidad del gobierno. No, por supuesto que no es responsabilidad del gobierno, eso es un error garrafal de esa diputada, ¿cierto?, que dice cosas que son muy dolorosas, muy incluso muy ofensivas para las víctimas. Ahora, hubo un diputado de republicanos, ¿cierto?, que puso las cosas en su lugar, porque efectivamente... Sí, el jefe de bancada, sí. Sí, porque efectivamente los atropellos que ocurrieron a los derechos humanos, detenidos, desaparecidos, asesinados, torturados, y podríamos seguir, son absolutamente inaceptables. Ninguna circunstancia. Y esto es muy importante, Iván, porque mire, yo siempre me pregunto, tengo mucha fe y optimismo en la sabiduría humana para aprender de esos errores. Si volviéramos a situaciones parecidas, ¿actuaríamos igual? Yo creo que no. Bueno, hay gente que cree que la derecha, si volviera a situaciones parecidas, optaría nuevamente por el golpe de Estado.
yo creo que todos hemos aprendido lo suficiente como para nunca más volver a las situaciones que condujeron al 11 de septiembre del 73. Mire, ya, pero ¿y si eso es así? Pero déjame contar una cosa. Okay, a mí me pareció una tremenda recaída. Yo era muy optimista, pero tuve mis dudas cuando me tocó vivir los días del estallido social. Porque ahí la izquierda, que conoce la historia de nuestro país, cometió errores garrafales. En primer lugar, validó la violencia. La justificó, la amparó, la homenajeó, como los que cuando llevaron a la primera línea homenaje en el Congreso. Y en ciertas fiestas la promovió. Y eso es otra lección que hay que aprender. Nunca hay que amparar, proteger, resguardar o justificar la violencia. Nunca. Pero en segundo lugar, yo encuentro que la izquierda en esa época, y no solamente la izquierda, no fueron leales con la democracia. Porque en el fondo vieron la oportunidad en el estallido social de querer votar a un presidente. Y, de paso, quebrar nuestra democracia. Y eso también es algo inaceptable. Así que ojalá aprendamos la lección. Primero, los derechos humanos, respetarlos siempre. Segundo, la democracia, respetarla siempre, el Estado de Derecho. La violencia, condenarla siempre y combatirla siempre. Ahí tiene 3 lecciones. Ya, pero si usted dice, hemos aprendido la lección y la derecha no volvería a actuar como actuó en el 73, porque convengamos que la responsabilidad será de distinto grado, pero hay responsabilidades compartidas y la derecha tuvo una conducta antes del golpe. Si eso es así, ¿por qué a la derecha le cuesta tanto reconocer las violaciones de los derechos humanos, reconocer que esas cosas no pueden pasar? Oiga, yo creo que igual como la izquierda ha hecho un reconocimiento, vea usted todos los reconocimientos que hizo la renovación del socialismo, que yo encuentro muy valioso, la derecha también ha hecho su reconocimiento. Renovación Nacional, la UDI han hecho declaraciones muy fuertes condenando los atropellos a los derechos humanos. Y por eso, si estamos todos de acuerdo en que hay que proteger la democracia, que hay que respetar los derechos humanos y que hay que condenar la violencia, ¿por qué no predicamos con el ejemplo? Durante el 18 de octubre, la izquierda no predicó con el ejemplo ni en materia de condenar la violencia, ni en materia de proteger la democracia. Por eso yo siento como presidente que mi principal preocupación a partir del estallido social fue proteger nuestra democracia, que es la forma natural de vida del pueblo chileno. Igual como mi principal preocupación durante la pandemia del coronavirus fue salvar la vida de los chilenos. Presidente, hay una parte de esa izquierda que considera que usted no solo no protegió la democracia, sino que además violó los derechos humanos. No es verdad. El esfuerzo que hicimos nosotros fue principalmente proteger la democracia. Por eso el día 15 de noviembre, que fue un día muy especial, fue un día de extraordinaria violencia, 15 de noviembre del año 2019, cuando la mesa social llamó un paro que fue una violencia el 12 de noviembre, 3 días después fue el 15 de noviembre. Martes 12 de noviembre. Martes 12 de noviembre. Estábamos todos esperando que saliera usted a hablar. Así es. Esa noche fue una violencia desatada, martes 12 de noviembre. El martes 5 de noviembre, el martes anterior, también había habido una jornada de mucha violencia llamada por la mesa social, que sabían a lo que estaban llamando y lo hacían igual. Esa noche yo tuve 2 opciones. Habían 2 caminos. Uno era el camino de la fuerza, estado de sitio, los militares a la calle. Yo estaba convencido que ese camino significaba un riesgo gigantesco de mucha muerte, de mucha sangre, de mucha división y de un quiebre en nuestra sociedad. Y el otro era el camino de la democracia, de la institucionalidad, de buscar acuerdos. Y en una noche muy agitada, yo recuerdo mi oficina de La Moneda, con Bernardo Higgins a mi espalda, que había muchos ministros, muchos asesores, y había un debate apasionado, y de repente yo les dije, quiero que me dejen solo. Y me quedé solo. Y reflexioné este camino, el camino a la fuerza, este otro camino, el camino de la democracia. ¿Cuál es mejor para Chile? Para el Chile de hoy y el Chile del mañana. Y optamos por el camino de la democracia y buscamos un acuerdo. Y 3 días después, el viernes 15 de noviembre, se produjo el acuerdo en el Congreso. Exacto, que abrió la puerta a una reforma constitucional, y eso abrió la puerta a una convención constitucional que fue un desastre de comienzo a fin. No solamente en la forma, recuerde usted la tía Pikachu, ¿cierto? Los desnudos, los votos en la ducha. En la forma fue atroz, pero en el fondo fue aún peor, porque le propusieron a Chile una constitución ya, pero no se me adelante tanto. Ya, pero que eso es una aberración. Ya, ok. Pero volviendo al punto. El tema, y por lo tanto, lo que yo creo, ¿cierto?, es que ahora tenemos una nueva oportunidad, porque se reabrió el proceso constitucional y está en pleno avance. Ya, no podemos fracasar. Vamos a hablar del futuro, pero déjeme devolverme al tema de los derechos humanos. ¿No se violaron los derechos humanos en su gobierno, en su segundo gobierno? ¿En la época del estallido?
distinga una cosa. Una cosa si hay una violación sistemática, permanente, deliberada de los derechos humanos, como yo creo que ocurrió en tiempos pasados. Y otra cosa es lo que pasó el 18 de octubre. Una explosión de violencia irracional, destructiva, que no respetaba a nada ni a nadie, que quemaba escuelas, quemaba hospitales, quemaba ciertos edificios, quemaba pequeños emprendimientos, quemaba iglesias. Frente a esa brutal violencia, como presidente yo tenía una doble responsabilidad: proteger el orden público, proteger a las personas y al mismo tiempo proteger los derechos humanos. Y por eso todas las instrucciones que nosotros le dimos a las fuerzas de orden iban en esa dirección. Protejamos el orden público, pero con extrema precaución en materia de derechos humanos. El 18 de octubre, yo como presidente, cuando el general director de Carabineros me dijo que no podía controlar el orden público con sus fuerzas, estaba sobrepasado o sobreexigido, establecimos un estado de emergencia con colaboración de las Fuerzas Armadas en el resguardo del orden público. Y la preocupación principal era cómo compatibilizar orden público con respeto a los derechos humanos. Eso fue algo y proteger la democracia. Eso fue lo que nos orientó y nos preocupó desde el primer día. Ahora, que algunos miembros de las fuerzas de orden o las Fuerzas Armadas no respetaron los protocolos, cometieron excesos, cometieron abusos, eso lo ha determinado la justicia y hay algunas personas que están condenadas. A propósito de eso. Pero fíjese una cosa, usted me decía que hubo 27 muertos el primer día de... El primer día de Harpa, sí, 26 muertos el 11 de agosto del 83. Y creo que hubo decenas más en los días siguientes. Sí. A partir del 18 de octubre hay 5 casos de muertes que involucran a personas de fuerzas de orden o fuerzas armadas. Uno de ellos es el atropello en Talcahuano, que se demostró que fue un accidente. Otro fue el caso de un militar en Curicó, que después se demostró que había sido un civil. Que había sido otra persona, sí. Y quedan 2 casos de militares en Coquimbo y La Serena y un caso de Carabineros. Y por tanto que nos preocupamos de proteger los derechos humanos y respetar el Estado de Derecho, definitivamente sí. Ahora, que se cometieron exceso y abuso y atropello, también. Pero la gran diferencia es que todos esos casos, ¿cuál fue la actitud del gobierno y de las fuerzas de orden? Quiero decirlo de inmediato. Abrir sumarios para investigar, poner los antecedentes en manos de la Fiscalía y llevar los casos a la justicia. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre que cuando hay Estado de Derecho y la dictadura, digamos. Por supuesto. A usted lo acusaron constitucionalmente 2 veces, hay un montón de querellas, no solo para usted, sino para otros miembros del gobierno que fueron ministros y tuvieron responsabilidad política. E incluso el candidato Gabriel Boric, en un debate, le advirtió que lo iba a perseguir. El otro día lo llevó en avión, digamos. Primero, ¿qué le pareció? Bueno, en primer lugar, y esto se lo dije personalmente al presidente Boric, no le corresponde al presidente estar amenazando a otros chilenos de que los va a perseguir. En Chile tenemos separación de poderes. El presidente lidera el poder ejecutivo. Los que tienen que ver con los temas de justicia es el poder judicial. Y por lo tanto yo creo que eso fue en fin, lo atribuyo, ¿cierto?, al calor de las campañas. Un acto de campaña. Pero un presidente no puede andar amenazando a sus ciudadanos. Eso no es democracia. ¿Y cuando los dictadores amenazan, como ocurre en Venezuela, como ocurre en Nicaragua, como ocurre en Cuba. ¿Y cuando lo invitó a ir en el avión? Bueno, yo estaba invitado por el presidente Abdo y por el presidente Peña al cambio de mando en Paraguay, y cuando el presidente Boric supo, me invitó a ir con él en el avión. Y yo pensé que tratándose de un tema de relaciones internacionales, que es una política de Estado, y además viendo lo conflictivo, lo confrontacional, lo pequeño, lo oscuro, ¿cierto?, lo chato que estaba el debate, que era una buena señal que un presidente en ejercicio como el presidente Boric y un expresidente puedan ir juntos en un avión a un cambio de mando a un país amigo. ¿No es rencoroso usted? No soy rencoroso, gracias a Dios. ¿Y el presidente se acordó del acto de campaña? Yo tampoco creo que el presidente Boric sea rencoroso. De hecho conversamos mucho en ese viaje de lo que está pasando en Chile, de los problemas, de las oportunidades, del futuro. Y en ese viaje tuvimos la oportunidad de analizar con mucha franqueza lo que está pasando en el país. Y yo pienso que, por ejemplo, respecto al tema constitucional, mire, llevamos 43 años peleándonos, enfrentándonos, confrontándonos
en torno a la Constitución. En los países sabios, la Constitución es el marco de unidad, de estabilidad, de proyección. Y dentro de ese marco, bienvenida la confrontación de ideas, y eso es lo que le da libertad, dinamismo. Pero no podemos pasarnos 43 años peleándonos por la Constitución. La Constitución es justo lo contrario, es el marco que fija las reglas del juego, que tiene que ser aceptada y reconocida por todos. Ya, pues y ahora hay una oportunidad, y de hecho esa oportunidad está en un consejo que está gobernado por la derecha. Correcto. O sea, digo, es su sector el que tiene... Y por eso yo creo que ya aprendimos la lección de la Convención Constitucional. Entre paréntesis, quiero contarle algo a usted. El 12 de noviembre, ese día tan duro y tan difícil, yo leo una declaración de todos los partidos de oposición de entonces, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista. ¿Qué decía esa declaración? Decía básicamente que la calle había decidido que se requería una convención constitucional plenipotenciaria, que partiera de cero, sin ningún límite, sin ningún borde. Claro, o sea, la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente, que es propio. O sea, los partidos políticos, que son los que tienen que ejercer, renuncian a ejercer su poder, porque el poder constituyente está en el Congreso y en el presidente. Y le entregan ese poder a la calle, a la violencia. Yo no podía creerlo cuando lo leí como presidente el día martes 12 de noviembre. Ese fue el contexto. Y por tanto el clima era muy oscuro. Esa noche yo hice una apuesta, un acto de fe, de esperanza en la democracia. Y afortunadamente resultó, porque le voy a decir algo. Yo creo que si el camino hubiera sido la fuerza, habríamos tenido consecuencias extraordinariamente dolorosas. Yo no sé si la democracia hubiera sobrevivido y cuántas muertes hubiéramos tenido. El otro camino era más difícil, pero era el camino de la democracia, de la paz, del entendimiento, de los acuerdos. Y ahora, después del fracaso de la Convención Constitucional, tenemos una segunda oportunidad. Ya, gobernada por la derecha. Gobernada por la derecha. Yo les digo a todos los miembros del Consejo Constitucional, tenemos que llegar a un acuerdo. No es posible que uno pretenda que la Constitución sea un traje a la medida, que a uno le caiga perfecto y que todo lo que uno quiere esté ahí. Eso no es posible, porque tiene que también caerle bien a los otros. Y por eso, respetando principios básicos, como el principio de la democracia, el respeto a los derechos humanos, el Estado de Derecho, el revalidar la importancia del crecimiento, de la creación de empleos. Fíjese usted, Iván, mire, ¿cuándo yo encuentro que Chile se desvió del camino? Esto es un tema conflictivo. Cuando terminó nuestro primer gobierno, el año 2014, Chile estaba creciendo a más del 5%. Habíamos creado 1 millón de empleos en 4 años. Los salarios estaban creciendo al 3-4%. La pobreza estaba cayendo, la inflación era muy pequeña. Y después de eso vino el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Y ahí pasaron dos cosas. Uno, se empezó a cuestionar brutalmente los 30 años. Y se empezó a destruir, vilipendiar, ¿cierto? Y desprestigiar los famosos 30 años. Y además, el ministro Arenas impuso su reforma tributaria. Y ahí, a partir de ese instante, Chile empezó a perder el rumbo y a perder el ritmo. Se agravó con el estallido social del 18 de octubre y ahora tenemos que recuperarlo. Por eso yo quiero decirle algo. Igual como cuando recuperamos la democracia, se necesitaba una gran coalición de centro-izquierda, que fue la Concertación, para enfrentar el tremendo desafío de no solo recuperar, sino que transitar esos primeros pasos de la democracia que son tan vulnerables, y lo hizo bien la Concertación. Yo creo que hoy día se requiere una gran alianza de centro-derecha, que permita no solamente ser una buena oposición, sino que ser un buen gobierno en 2 años y medio más. ¿Una alianza de centro-derecha con republicanos incluidos? Porque con todos los que quieran ser parte de una alianza que acoja ciertos principios. La democracia, los derechos humanos, la libertad, la importancia de que el país se vuelva a poner en marcha. Mire, Iván, Chile está muy mal hoy día. No estamos creciendo, no estamos creando empleos, las listas de espera en salud están reventando, la educación se está destruyendo, la violencia está fuera de control, estamos mal. Y para poder recuperar el rumbo y el ritmo y volver a aspirar a ser un país desarrollado, vamos a requerir cambios muy profundos. Y esos cambios tan profundos para poner a Chile de pie y en marcha nuevamente, van a requerir una alianza de centro-derecha que le dé fuerza y estabilidad, como fue la Concertación para recuperar la democracia. Por eso, ¿una alianza más grande que la que tuvo usted en sus 2 gobiernos? Más grande. O sea, con republicanos. Mire,
los que quieran... Por republicanos por un lado y algunos por el otro lado. Cuando se propuso la concertación, yo estuve estudiando. La primera vez que se propuso, todo el mundo la rechazó. Acuérdense que en esa época la democracia cristiana y la izquierda se peleaban como el perro y el gato. Pero la fuerza de los hechos la fue imponiendo. Yo estoy seguro. O sea, ¿usted tiene fe que esta idea puede flotar? Yo tengo fe de que lo que Chile requiere a partir del año 2025 es de tal magnitud, profundo, para que Chile vuelva a crecer, para controlar la violencia, el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo, para crear buenos empleos, para mejorar la salud, para mejorar la educación, para mejorar las pensiones, se va a requerir una coalición de gobierno muy fuerte. Y por eso yo creo que, igual como la concertación fue la coalición de centro-izquierda que Chile necesitaba cuando recuperamos la democracia, hoy día necesitamos una coalición de centro-derecha para recuperar Chile. Esa coalición de centro-derecha tiene que tener ciertos principios básicos. Los principios que son básicos para el Partido Republicano, ¿lo son para usted también? ¿Se siente representado por esos principios? Bueno, obviamente que tengo muchas divergencias, pero vamos viendo. Principios básicos. Compromiso total con la democracia. Compromiso total con el respeto a los derechos humanos. Cuando José Antonio Kast publica fotos reivindicando el golpe de Estado cada 11 de septiembre. A mí no me parece, mire, yo creo que la situación de Chile el 11 de septiembre era caótica. Y por lo tanto, ¿qué estamos diciendo? ¿Que el gobierno de la Unidad Popular era un pésimo gobierno? Sí. ¿Que la solución son los golpes de Estado, ¿cierto? Las dictaduras? No. Pero ¿por qué llegamos al 11 de septiembre? Por eso es el debate que tenemos. Ya lo habíamos discutido. Sí. Pero yo le quiero decir una cosa. No, se lo pregunto por si comparten los principios básicos con republicanos, digamos. No, tengo muchas diferencias. Pero al revés, yo le pregunto aquí a republicano. ¿Tiene un compromiso total con la democracia? ¿Tiene un compromiso total con el respeto a los derechos humanos? ¿Tiene un compromiso total con el Estado de Derecho? ¿Tiene un compromiso total con la justicia social? ¿Tiene un compromiso total con la condena a la violencia? Que contesten. En la izquierda creen que no, digamos. De hecho, en la izquierda dicen que republicano es ultraderecha. ¿Qué piensa usted? Mire, yo he aprendido a no crear etiquetas. Y por lo tanto, yo espero que republicanos, que tuvo un gran triunfo electoral en la elección del Consejo Constitucional, esté consciente de su responsabilidad y de su responsabilidad con Chile. Y que no caigamos en extremar las cosas para sacar pequeñas ventajas. Hoy es el tiempo de grandeza, de unidad, de sentido país, de sentido de misión compartida. Eso es lo que Chile necesita hoy día. Y no necesitamos francotiradores de un lado o del otro. Presidente, yo lo oigo, hemos conversado hartas veces, y lo oigo y no sé, en marzo vino para acá al programa, yo le pregunté 3 o 4 veces si iba a ser candidato presidencial, usted me dijo taxativamente que no. Pero lo oigo ahora y digo, a lo mejor cambió de opinión. No está en mis planes una nueva candidatura presidencial. Iván, yo he sido presidente 2 veces, un gran honor, una gran responsabilidad, le agradezco a las chilenas y chilenos. Pero una cosa es que no querer ser nuevamente candidato a presidente y otra cosa es jubilarse de ser chileno. Yo nunca me voy a jubilar de mi compromiso con Chile, sobre todo por haber tenido el honor y la responsabilidad de haber sido presidente de Chile democráticamente electo 2 veces. Por eso yo sigo y espero seguir hasta la tumba, entusiasmado, comprometido para mejorar la calidad de vida de los chilenos, para que Chile tenga un futuro luminoso, para mejorar la calidad de la política. La calidad de la política en Chile hoy día es muy mala. Mire lo que pasa en el Congreso. Abra la prensa y vea los debates. Yo vengo llegando de 2 encuentros. Uno fue en Sun Valley, donde están los principales innovadores del mundo. Estaba Zuckerberg, estaba Bezos, Jeff Bezos, estaba Bill Gates, en fin, y además toda una generación de intelectuales, científicos, innovadores. Y el debate que había ahí respecto a lo que viene por delante, lo que significa el mundo que viene, la inteligencia artificial, la computación cuántica, la biogenética, la biotecnología, la robótica. Y uno dice, este mundo que viene nos va a cambiar todo. ¿Y Chile está preparado para enfrentar este mundo lleno de oportunidades? No estamos discutiendo eso. A propósito ¿Nos de eso, estamos preparando? Tampoco. Entonces uno ve el debate que en Chile y dice, por Dios, recuerdo una frase de Solzhenitsyn que se las dijo a los burócratas rusos. Por favor, levanten la vista, abran las ventanas y vea cómo afuera ya está saliendo el sol. A propósito de eso, presidente, estamos terminando. Y este ciclo tiene que ver con los 50 años del golpe, por cierto, pero también con los próximos 50 años, esa es la idea. ¿Qué reflexión le deja al país, qué reflexión le deja a sus compatriotas en términos de
aprovechar una ocasión como esta, en que se cumplen 50 años, para que esto no vuelva a pasar nunca más? Mire, se cumplen 50 años y hay dos lecciones que sacar. Una es que esto no vuelva a pasar nunca más, el quiebre de la democracia, la violación a los derechos humanos, la división de la sociedad, ese odio que cruzaba las familias, separando hermanos con hermanos, hijos con padres, eso no puede volver a suceder nunca más. Por supuesto que hay ideas distintas, y uno tiene que tratar a los que piensan distinto, convencerlos con el argumento o derrotarlos con los votos, pero nunca pretender eliminarlos ni cancelarlos. Pero no solamente el nunca más hacia atrás. Iván, hoy día Chile está en una situación muy especial. Tenemos muchos y gravísimos problemas. Seguridad, salud, educación, empleo, pensiones. Pero también tenemos las mejores oportunidades de nuestra historia. Chile hoy día está parado en un lugar estratégico. El mundo que viene, ¿cierto?, que viene con la transformación energética, las energías renovables no convencionales. Chile es un país inmensamente rico en las energías del futuro. Igual como fuimos pobres en las energías del pasado, no teníamos petróleo, no teníamos gas. Somos inmensamente ricos, tenemos sol, tenemos viento, tenemos litio, tenemos cobalto, tenemos tierras raras. Podríamos ser una potencia que ayude al mundo a enfrentar la tremenda amenaza del cambio climático y del calentamiento global. Tenemos además un potencial gigante en hidrógeno verde, que puede ser el combustible limpio del futuro. Tenemos un potencial para transformarnos en una potencia agroalimentaria que exporte alimentos a las mesas más sofisticadas del mundo. Fruta, pescados, vinos. Tenemos un potencial en el mundo de la astronomía. Chile tiene unos cielos absolutamente privilegiados. Tenemos un potencial también en la minería, con las enormes reservas. Pero mire lo que está pasando, Iván. Esos potenciales están ahí. Pero si no los tomamos y no los aprovechamos, se van a quedar bajo la tierra. Mire lo que está pasando con el litio. No estamos haciendo nada. Chile tiene las mayores reservas de litio del mundo, era el primer productor del mundo y hoy día ya fuimos sobrepasados por Australia y muy pronto nos va a sobrepasar Argentina y China. ¿Por qué? Porque estamos enfrancados en una discusión ideológica absurda que no permite mirar al futuro y aprovechar. Tenemos que aprovechar nuestras enormes potencialidades. Hay que levantar Por la eso cabeza. nosotros en nuestro gobierno hicimos una licitación internacional y entraron 5 nuevas empresas de litio. Ninguna de ellas era ni Soquimich ni Abermale para diversificar. Y resulta que esas concesiones fueron anuladas por el actual gobierno y por la tercera sala de la Corte Suprema. Entonces yo lo que digo, man, levantemos los ojos hacia adelante, salgamos del pantano, del barro en que estamos, y de repente uno se acostumbra al barro y no se da cuenta que está en el barro. Levantemos la vista y veamos que Chile tiene una potencialidad gigantesca en energías renovables, en agricultura, en minería, en astronomía, en servicios. Y tenemos los recursos humanos, lo que falta es recuperar, Iván, las ganas y la capacidad de aprovechar ese potencial y transformar a Chile en un país desarrollado. ¿Qué es lo que es un país desarrollado? ¿Es solamente un mayor ingreso per cápita? No. Mire, Argentina, que es un muy buen ejemplo, a comienzos del siglo pasado era el país más rico del mundo, en el año 1900. Hoy día está en el lugar 140, es decir, en la parte baja de la tabla, y tiene casi la mitad de su población viviendo en pobreza. Ese es un país que no ha sabido aprovechar sus oportunidades. Chile aprendió, y durante mucho tiempo, y ahí están los 30 años, que fueron buenos 30 años, digan lo que digan los que se dedicaron a vilipendiarlo. Recuperamos la democracia en forma ejemplar, aumentamos nuestro ingreso per cápita, redujimos la pobreza de más del 60 a menos del 10, creamos una fuerte clase media, mejoramos sustancialmente la expectativa de vida al nacer y redujimos la mortalidad infantil. En fin, obvio que habían problemas, como si hay problemas en todas partes. Entonces ahora, Iván, yo creo que Chile no tiene derecho, y la clase política, los líderes, no tienen derecho a seguir en esta pelea pequeña, oscura, baja, arrastrándonos todos en el barro, cuando tenemos la oportunidad de levantar la vista y bajo principios clave, derechos humanos, democracia, justicia social, igualdad de oportunidades, condena a la violencia, aprovechar las maravillosas oportunidades. Porque le digo algo que yo lo aprendí desde muy chico. Las oportunidades maravillosas que tenemos hoy día como la sociedad del conocimiento y la información. Es una sociedad muy generosa con los países que quieren abrazarla y aprovecharla. Ajá. Pero han demostrado ser indiferentes o incluso cruel con los países que le dan la espalda. Presidente, muchas gracias por la gentileza. Y Chile le está gentileza. dando la espalda. Así que mi llamado a mis compatriotas es: levantemos la vista, tenemos un país maravilloso, cuidemos nuestra democracia,
cuidemos nuestra amistad cívica y convivencia, practiquemos de forma honesta el diálogo y los acuerdos, condenemos la violencia, porque ahí estamos construyendo el cimiento que nos va a permitir que Chile sea un país verdaderamente desarrollado, un desarrollo integral, no solamente material, también espiritual, inclusivo, que los incorpore a todos, sustentable, respetuoso con la naturaleza y con las generaciones que vendrán. Muchas gracias, presidente, por esta gracias, entrevista, por estar en este ciclo de 50 años del golpe, conversaciones con la historia, en esta edición de Mesa Central, que termina de esta manera por la pantalla del 13, en simultáneo con todas nuestras plataformas y con Tele 13 Radio. Luego, acá en el 13, Beatriz Aput conduce Tele 13 Tarde. Muchas gracias por estar ahí.